Ella compró un caballo de sendero que todos decían que era tranquilo, pero en el momento en que los entrenadores se acercaron, él retrocedió en silencio. Cuando ella susurró su nombre, y él reaccionó de una manera que nadie esperaba, los entrenadores se quedaron paralizados y todos los presentes quedaron en absoluto silencio. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. El sol estaba alto y caliente sobre las viñas. Valeria pasó el dorso de la mano por su frente, quitándose el sudor. Miró las hileras de vides que bajaban por la colina. El verde brillante de las hojas contra la tierra roja era un cuadro que nunca se cansaba de ver. «Valeria, niña, ¿vas a parar a comer algo?». La voz de su abuela Rosario llegó desde la puerta de la casa, una construcción baja y sólida de adobe y madera. «Ya voy, abuela», contestó Valeria. Sus botas levantaban un poco de polvo mientras caminaba entre las vides hacia la casa. El rancho La Esperanza no era muy grande, pero para ella era el lugar más hermoso del mundo. Era su hogar. Dentro de la casa, el aire era más fresco. Olía a tortillas de maíz recién hechas y a frijoles. «Te pasas todo el día ahí afuera», dijo Rosario, sirviendo agua de Jamaica en un vaso grande. «Trabajas más que los jornaleros». Valeria se sentó y bebió un poco. «Es que me gusta, abuela, me gusta el silencio, me gusta ver cómo crecen las uvas». Rosario sonrió. Tenía el rostro surcado de arrugas, como la tierra después de una lluvia fuerte. Sus ojos, del mismo color avellana que los de Valeria, brillaban con cariño. «Eres igual que tu mamá, a ella también le encantaba este valle». Valeria miró hacia abajo. Hablaban poco de su mamá. Había muerto cuando Valeria era muy pequeña. Solo le quedaban unos recuerdos borrosos, como un sueño lejano, y el vacío que nunca se había llenado. «Abuela», dijo Valeria, después de un momento de silencio, «he estado pensando». «Eso suele ser peligroso», bromeó Rosario, pero su mirada era atenta. «Quiero comprar un caballo». Rosario dejó la cuchara de palo sobre la mesa. «¿Un caballo? ¿Para qué?». «Para pasear, para tener compañía, no sé, siempre he querido uno». Valeria jugueteó con su vaso. Había estado ahorrando dinero desde hacía mucho tiempo. Su trabajo en la viña no daba mucho, pero poco a poco había juntado una suma decente. La idea la llenaba de una emoción que no sentía desde hacía años, mezclada con un miedo sordo al fracaso. Gastar esos ahorros era un riesgo enorme. «¿Y sabes cuidar un caballo?». «Puedo aprender». Valeria alzó la vista. «Hay un señor, Javier Mendoza, él vende caballos por la zona. Me dijo que tiene uno muy tranquilo, ideal para principiantes». Rosario observó a su nieta por un largo rato. Finalmente, asintió. «Tú sabes, hija, es tu dinero y tu corazón. Solo recuerda que un animal no es un juguete, es una responsabilidad». «Lo sé, abuela». Valeria sintió un peso de ansiedad en el estómago. «Iré a verlo mañana». Al día siguiente, Valeria manejó su camioneta vieja por el camino de terracería que llevaba a la propiedad de Javier Mendoza. El lugar no se parecía en nada a La Esperanza. Era un terreno seco, con algunos corrales de madera en mal estado y un par de caballos que pastaban sin mucho entusiasmo. Javier salió de una caseta metálica. Era un hombre de estatura media, con una gorra de béisbol y una camiseta deportiva. «Valeria, me alegra verte, te tenía reservado el ejemplar». Hablaba rápido, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos pequeños. «Hola, señor Mendoza, vine a verlo, como acordamos». «Claro, por aquí». Javier la guió hacia uno de los corrales más alejados. «Te presento a Rayo, un animal de lo más manso, un corazón de oro». Valeria se acercó a la cerca. Dentro del corral, un caballo de pelaje castaño oscuro comía heno con calma. Era bonito, de complexión atlética. En su frente una estrella blanca perfecta destacaba contra el color oscuro. Lo que más le llamó la atención a Valeria fueron sus ojos. Grandes, negros, parecían tranquilos. «¿Rayo?», preguntó Valeria. «Sí, porque es rápido como un rayo, pero dócil, ¿entiendes?», explicó Javier rascándose un lado de la nariz. «El dueño anterior lo usaba para paseos con niños, nunca un problema. Es el caballo que necesitas». El caballo levantó la cabeza y miró hacia ellos. Sus orejas se movieron hacia adelante, escuchando. Valeria sintió algo, una pequeña chispa dentro de su pecho. Le gustaba. «¿Puedo entrar?», preguntó. «Por supuesto». Él no se altera. Valeria abrió la puerta del corral y entró con cuidado. Caminó lentamente, sin hacer movimientos bruscos. Rayo la observó. Valeria extendió una mano, dejando que el caballo olfateara sus dedos. Él lo hizo, con su aliento cálido, luego bajó la cabeza y siguió comiendo. «¿Lo ves?», dijo Javier desde la cerca. «Un pan de Dios». «¿Cuánto pide por él?», preguntó Valeria, su voz un poco temblorosa.
Javier mencionó una cifra. Era exactamente la cantidad que Valeria tenía ahorrada. No le sobraría nada. Contuvo la respiración. Era una locura, pero al mirar al caballo, a esos ojos profundos, la locura se sentía necesaria. De acuerdo, dijo, antes de que el miedo pudiera detenerla. Lo compro. La sonrisa de Javier se hizo más amplia. Excelente decisión, Valeria. No te arrepentirás. El traslado fue al día siguiente. Javier llevó a Rayo en un remolque hasta la entrada de La Esperanza. Valeria había preparado un corral nuevo, con sombra, agua fresca y heno limpio. Su corazón latía con fuerza. Este era el momento. Aquí está tu nuevo hogar, Rayo, dijo Javier bajando la rampa del remolque. El caballo salió del remolque con paso lento. Bajó la cabeza, olfateando el suelo nuevo. Valeria se quedó a unos metros, sonriendo. Rosario observaba desde el porche de la casa. Todo era calma, hasta que no lo fue. De repente Rayo se quedó completamente quieto. Sus orejas, que estaban relajadas, se aplanaron contra su cabeza. Sus ojos, antes tranquilos, se abrieron de par en par. No era miedo común. Era algo más profundo, una alerta total, como si hubiera visto un fantasma. Javier dio un paso hacia él. Vamos, muchacho, tranquilo. En un movimiento fluido y rápido, Rayo giró sobre sus patas y se alejó al trote hacia el extremo más lejano del corral. Se detuvo allí, de espaldas a ellos, mirando hacia el valle. Su cuerpo estaba tenso, inmóvil. «Rayo», llamó Valeria, con voz suave. Dio un paso. El caballo giró la cabeza solo un poco, suficiente para que Valeria viera el blanco de uno de sus ojos. No era un gesto de reconocimiento, era una advertencia. Se sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. La emoción del momento se desvaneció, reemplazada por una confusión fría. A veces son así en lugares nuevos, dijo Javier, pero su voz sonó falsa. Se le pasará en un par de días, dale tiempo. Valeria solo pudo asentir. Pagó a Javier el dinero acordado, contando los billetes con dedos que sentía entumecidos. Javier se fue rápido, casi sin despedirse. Valeria se quedó sola frente al corral. Rayo no se movió, permaneció en su rincón, ajeno a ella, a su nuevo hogar, a todo. Las horas pasaron. Valeria intentó acercarse varias veces. Dejó un cubo con zanahorias frescas cerca. Rayo no se acercó hasta que Valeria se retiró a una distancia considerable. Entonces, caminó con cautela, tomó una zanahoria con sus labios y retrocedió de inmediato a su puesto. Al atardecer, Rosario se acercó. Paciencia, niña, el animal debe de haber tenido una vida difícil. Pero Javier dijo que era dócil, que era perfecto. La voz de Valeria se quebró. Los vendedores dicen muchas cosas, murmuró Rosaria, poniendo una mano en el hombro de su nieta. Lo importante es lo que hay aquí, ahora, y él está asustado. Valeria pasó la noche dando vueltas en su cama. Escuchaba los sonidos de la noche, los grillos, el viento suave en las vides, y, a veces, el sonido de unos cascos moviéndose con nerviosismo en el corral de abajo. Cada vez que lo oía, el nudo en su garganta se hacía más grande. Había gastado todos sus ahorros, había tomado una decisión enorme, y ahora tenía un caballo que parecía incapaz de soportar su presencia. La sensación de fracaso, ese viejo miedo, la envolvió como una manta pesada. Se preguntó, mirando la oscuridad del techo, si había cometido el error más grande de su vida. La mañana llegó con el mismo calor pegajoso del día anterior. Valeria abrió los ojos sintiendo el peso del cansancio en los huesos. No había dormido bien. Cada relincho suave, cada pisotón en la tierra del corral, la había mantenido despierta, escuchando con el corazón apretado. Se vistió rápido y salió directamente hacia el corral. Una parte de ella esperaba ver a Rayo más tranquilo, quizá comiendo del pesebre, pero no. El caballo estaba exactamente en la misma esquina, de perfil, mirando fijamente hacia los cerros lejanos. Parecía una estatua. «Buenos días», susurró Valeria, deteniéndose a una distancia segura. Rayo no se movió, ni siquiera giró las orejas hacia ella. Valeria suspiró. Pasó la mayor parte de la mañana trabajando en las vides, pero su mente no estaba allí. Sus ojos volvían una y otra vez hacia el corral. A la hora de comer, su abuela notó su silencio. «Sigue igual, ¿verdad?», preguntó Rosario, sirviendo más frijoles en el plato de su nieta. Valeria asintió, moviendo la comida con el tenedor. «Ni siquiera se ha acercado al agua. Tuve que cambiar el cubo y ponerlo más cerca de donde está parado. Solo bebió cuando me fui». «Es un animal con mucho miedo», dijo Rosario. «Necesita más que unos días». «Pero, ¿y si nunca se adapta?». La pregunta salió de la boca de Valeria con un tono de desesperación que la sorprendió a ella misma. «Gasté todo mi dinero, abuela». Rosario la miró con sus ojos sabios.
Tu mamá decía que las cosas difíciles son las que más valen la pena, pero a veces, para las cosas difíciles, se necesita ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Hay un hombre, dijo Rosario, limpiándose las manos en el delantal. Llegó hace unas semanas al valle. Dicen que es un entrenador de caballos muy bueno, de Jalisco, un charro de verdad. Se llama Aarón Ríos. Podrías pedirle que le eche un vistazo a tu Rayo. Valeria frunció el ceño. La idea de llamar a un extraño, un experto, la hacía sentir vulnerable. Era admitir que ella no podía. No sé. No es una derrota pedir consejo, Valeria. Es sensatez. Rosario se levantó y fue hacia un cajón, sacando una libreta gastada. María, la de la tienda, me dio su número. Dice que es un hombre serio, que sabe mucho. Valeria tomó el pedazo de papel con el número escrito. Se sentía como una capitulación, pero la imagen de Rayo, inmóvil y distante, era más fuerte que su orgullo. Aarón Ríos llegó 2 días después, en una camioneta pick-up blanca y limpia. Valeria lo observó bajar del vehículo. Era un hombre alto, de complexión ancha y fuerte. Llevaba jeans, botas de cuero negro y una camisa de cuadros planchada. En su rostro serio destacaba un bigote bien recortado. Se quitó un sombrero de ala ancha y lo sostuvo con ambas manos. «Buenas tardes. ¿La señorita Valeria Montes?», preguntó. Su voz era grave, calmada. «Sí, yo soy. Muchas gracias por venir, señor Ríos». «Aarón, por favor». Su mirada escudriñó el lugar, pasando de la casa a las viñas y finalmente al corral. Sus ojos se detuvieron en la figura oscura en el rincón. ¿Y ese es el problema? Se llama Rayo, dijo Valeria, guiándolo hacia la cerca. Lleva aquí 4 días, no se deja tocar, no se acerca, solo se queda ahí. Aarón asintió lentamente. Se colocó el sombrero de nuevo y se acercó al corral con pasos firmes pero tranquilos. No se dirigió directamente a la cerca, sino que se paró a un lado, observando. Rayo, al notar la presencia nueva, se puso más rígido, giró la cabeza un poco, mirando a Aarón de reojo. «Hola, muchacho», dijo Aarón. Su voz era diferente cuando hablaba al caballo, más suave, pero con una firmeza inquebrantable. «Te trajeron a un lugar bonito, ¿eh?». El caballo no respondió. Aarón pasó los siguientes 10 minutos simplemente parado allí, sin hacer ningún movimiento repentino. Valeria lo observaba, sintiéndose torpe e inexperta. Este hombre parecía emanar una calma que ella no podía imitar. Finalmente, Aarón abrió la puerta del corral y entró. No llevaba nada en las manos. No hizo ningún sonido para llamar la atención del caballo. Solo comenzó a caminar en un amplio círculo, manteniendo una distancia respetuosa. «¿Qué está haciendo?», preguntó Valeria en voz baja a su abuela, que se había acercado. «Está dejando que el caballo lo vea, que se acostumbre a su presencia sin sentirse amenazado», respondió Rosario. Aarón continuó su lento paseo. Rayo lo seguía con la mirada, sus orejas como antenas captando cada sonido. El caballo no parecía asustarse, pero tampoco se relajaba. Era una vigilancia total. De repente, Aarón cambió su trayectoria. Dio un paso muy lento, casi imperceptible, hacia el centro del corral, acortando la distancia. Rayo reaccionó al instante. Con una elegancia que parecía sobrenatural, se desplazó hacia un lado, manteniendo exactamente la misma distancia entre él y el hombre. Sus movimientos eran fluidos, calculados, sin el pánico desordenado de un animal común asustado. Parecía una sombra escurridiza. Aarón se detuvo. Frunció el ceño, dio otro paso suave en otra dirección. Rayo se movió otra vez, de la misma manera, elegante, precisa, imposible de alcanzar. Valeria contuvo la respiración. Había visto caballos nerviosos antes, pero esto era distinto. Esto no era brusquedad. Esto era evasión pura. Aarón intentó por varios minutos más. Usó un tono de voz bajo y constante. Se agachó un poco para parecer menos alto. Ofreció su mano con la palma hacia arriba, vacía. Rayo observaba cada gesto, cada intención, y se movía justo lo necesario para evitarlo. Nunca corría, nunca relinchaba, solo se deslizaba. Finalmente, Aarón salió del corral y cerró la puerta. Se ajustó el ala de su sombrero, una expresión pensativa en su rostro. «¿Y?», preguntó Valeria, incapaz de contener su ansiedad. «¿Qué le parece?». Aarón se volvió hacia ella. Sus ojos eran francos. «Con respeto, señorita Valeria, ese no es un caballo de paseo tranquilo». Pero el vendedor Javier dijo: «Lo que los vendedores dicen y lo que es, son 2 cosas diferentes», la interrumpió a Aarón con suavidad. «He entrenado caballos por más de 30 años. He visto animales asustados por maltrato, animales salvajes, animales enfermos, pero este es diferente». «¿Diferente cómo?», preguntó Rosario.
Aarón miró hacia el corral. Rayo había vuelto a su puesto, inmóvil de nuevo, como si la interacción nunca hubiera ocurrido. «No tiene miedo de mí», dijo Aarón, y su voz sonaba intrigada, casi desconcertada. «Me observa, sabe lo que voy a hacer antes de que yo lo haga. No huye por pánico. Se aleja. Con una conciencia, una inteligencia que no es común. Es como si su cuerpo estuviera aquí, pero su mente en otro lugar completamente distante. Es un caballo fantasma». La palabra fantasma cayó en el aire caliente de la tarde y se quedó allí. Valeria sintió un escalofrío. «¿Qué debo hacer entonces?». Su voz era apenas un hilo. Aarón se quedó callado por un largo momento. «No lo sé», admitió finalmente, y parecía que le costaba trabajo decir esas palabras. Los métodos normales no funcionan. Si uno se acerca, él se aleja. Si uno insiste, podría lastimarse a sí mismo tratando de escapar. No es agresivo, es evasivo. Es como intentar agarrar el humo con las manos. Valeria miró hacia Rayo, el caballo fantasma, la esperanza que se le escapaba entre los dedos. Una tristeza profunda, pesada, comenzó a anidar en su pecho. «Entonces, ¿no hay nada que hacer?», preguntó. «Por hoy no», dijo a Aarón. Su expresión era compasiva. «Déjelo tranquilo, que tenga agua y comida. No intente forzarlo. Yo voy a pensar. Hay algo en ese animal que no cuadra». Aarón se despidió con una corta inclinación de la cabeza y se fue en su camioneta. Valeria se quedó junto a la cerca, mirando al caballo que no podía tocar. El sol comenzó a bajar, pintando el valle de naranja y morado. La belleza del momento le pareció a Valeria una burla. Había querido un compañero para recorrer esos atardeceres. En cambio, tenía un extraño atrapado en su corral, un ser de otra parte que la ignoraba por completo. Se sentó en el suelo, fuera del corral, con la espalda contra un poste de madera. Las lágrimas le llegaron entonces, silenciosas y calientes. No lloraba solo por el dinero perdido, lloraba por la conexión que había imaginado y que ahora parecía una fantasía tonta. Lloraba por la sensación de haber fallado, de no ser suficiente para entender, para ayudar. Rayo, en su esquina, seguía mirando hacia los cerros. No se acercó, no mostró signos de notar su tristeza. Era como si una pared de cristal invisible los separara. Valeria se secó las mejillas con el dorso de la mano. La derrota sabía amarga. Por primera vez, pensó seriamente en la posibilidad de que Javier Mendoza aceptara devolverle el dinero, en admitir que había cometido un error enorme y vender a Rayo a alguien más. Pero al pensar en eso, una punzada de dolor extraña y aguda le atravesó el corazón. No era solo orgullo, era algo más. Aunque ese caballo no la quisiera, ella, de una manera que no podía explicar, ya no quería abandonarlo. La noche cayó completamente. Las luces de la casa se encendieron, proyectando un cuadro amarillo y acogedor sobre el patio. Valeria se levantó, las piernas entumecidas. Dio una última mirada a la silueta oscura en el corral. «Buenas noches, Rayo», susurró, sin esperar respuesta. Y no la hubo. Solo el sonido del viento en las hojas de las vides y el suspiro de un valle que guardaba secretos demasiado grandes para un solo corazón. 3 días pasaron desde la visita de Aarón Ríos. 3 días largos y silenciosos. Valeria seguía con su rutina en las viñas, pero cada tarea le costaba más trabajo. Su mente siempre estaba en el corral, en esa figura oscura que parecía más un monumento a la tristeza que un ser vivo. Había llamado a Javier Mendoza solo para preguntar, de manera indirecta, si sabía algo más sobre el pasado de Rayo. La voz de Javier en el teléfono sonó tensa, casi molesta. «Yo le dije todo lo que sabía, Valeria. Era un caballo tranquilo, punto. A lo mejor usted no sabe tratarlo», había dicho antes de colgar rápidamente. El comentario le dolió, pero lo que más le dolió fue la sensación de que tal vez tenía razón. Tal vez ella era el problema. Una tarde, el calor era especialmente pesado. El aire parecía vibrar sobre la tierra. Valeria terminó de podar una hilera de vides y se acercó al corral con un cubo de agua fresca. Como siempre, Rayo estaba en su esquina. Había bebido un poco del cubo anterior, pero solo de noche, cuando todo estaba en silencio. Valeria abrió la puerta, dejó el cubo nuevo a mitad del corral y se retiró. Esperó, quieta junto a la cerca, a ver si el caballo se acercaba. Él solo la miró, sus orejas moviéndose un poco. No se acercó. Algo dentro de Valeria se rompió. No era rabia, era un cansancio profundo, una rendición. Ya no tenía fuerzas para intentar, para esperar, para fingir que sabía lo que hacía. En vez de regresar a la casa, se dejó caer en el suelo, justo afuera del corral, en un pequeño parche de sombra. Apoyó la espalda contra la madera áspera de la cerca y cerró los ojos por un momento. No lloró.
Simplemente se rindió. Después de un rato, abrió los ojos y miró hacia el caballo. Él la observaba, con la cabeza un poco más alta que de costumbre. ¿Sabes qué?, dijo Valeria en voz baja, como si le hablara a sí misma. No voy a intentar tocarte, ni siquiera voy a pararme. El caballo no se movió. No sé qué te pasó, no sé de dónde vienes. Javier no me dice la verdad. Aarón, el entrenador, tampoco supo qué hacer contigo. Su voz era un murmullo monótono, arrastrado por la brisa caliente. Yo solo quería un compañero para pasear, para ver el amanecer desde el cerro alto. Mi abuela dice que desde ahí se ve todo el valle, hasta el mar de Ensenada. Hablaba sin dirección, le contaba sobre el trabajo del día, sobre una rama de vid que se había quebrado, sobre el olor dulce de las uvas que empezaban a cambiar de color. Hace mucho silencio en la noche aquí, continuó, jugando con un puñado de tierra entre sus dedos. Al principio me daba miedo, cuando era niña. Ahora me gusta, es un silencio que llena todo, solo se oye el viento y a veces un coyote lejano. Rayo bajó la cabeza un poco, sus orejas, que estaban apuntadas hacia los cerros, giraron lentamente, no hacia ella completamente, pero sí en su dirección, como si estuviera captando el sonido de su voz. Valeria notó el movimiento, un pequeño destello de algo, no esperanza pero sí curiosidad, le recorrió el pecho. Siguió hablando, le habló del sabor del agua fría del pozo después de un día de trabajo, de cómo su abuela Rosario cantaba canciones viejas mientras cocinaba, de los colores del cielo al atardecer, naranja, rosa, un morado tan profundo que parecía irreal. El caballo dio un paso, solo uno. Fue un movimiento casi imperceptible, un ligero cambio de peso, pero estaba un poco más cerca. Valeria no hizo ningún gesto, no extendió la mano, solo continuó con su murmullo suave, perdiendo el miedo a decir tonterías, a contarle cosas simples a un animal que no la entendía. Aarón dijo que eras un fantasma, musitó, observando su perfil elegante. No sé, no pareces un fantasma, pareces perdido, como si estuvieras buscando algo y no lo encontraras aquí. En ese momento, sin pensarlo, sin planearlo, una palabra surgió de sus labios. No fue la que usaba siempre. Relámpago. La palabra salió al aire y se quedó suspendida. No la había llamado, simplemente apareció, como si siempre hubiera estado ahí, esperando. Rayo se detuvo en seco. Todo su cuerpo, que tenía una ligera tensión, se congeló. No era el alejamiento elegante de antes. Era una parálisis total. Sus orejas, que estaban semi-orientadas hacia ella, se giraron completamente de frente, apuntando como antenas hacia Valeria. Su cabeza se alzó de golpe. Valeria contuvo la respiración. No sabía por qué había dicho eso. Rayo, relámpago, eran casi lo mismo, ¿o no? El caballo la miró. Por primera vez, no la miró de reojo o con desconfianza, la miró directamente a los ojos. Sus grandes ojos negros ya no parecían vacíos o asustados, parecían profundos, llenos de una pregunta antigua. Lentamente, muy lentamente, Rayo dio un paso hacia adelante, luego otro. Sus cascos hacían un sonido suave en la tierra seca. No había elegancia evasiva en su movimiento ahora, había cautela, pero también algo más, una atención absoluta. Valeria no se movió. No dijo nada, solo lo observó acercarse, paso a paso, reduciendo la distancia que había mantenido durante días. El caballo se detuvo a 1 metro de ella, todavía dentro del corral, separado por la cerca de madera. Olfateó el aire, sus collares temblorosos, sus ojos no se apartaban de los de ella, y entonces dio un paso más, acercó su cabeza a la cerca. Valeria, aún sentada en el suelo, se encontró a la altura de su cuello. Con una lentitud que hacía parecer que el tiempo se había detenido, el caballo extendió su cabeza sobre la cerca. Bajó su hocico hacia el hombro de Valeria. Ella sintió su aliento caliente a través de la tela de su camisa. Contuvo un temblor. No alzó la mano. El caballo apoyó su frente, suave y firmemente, contra su hombro. El peso era cálido, sólido, real. No era un golpe. Era un apoyo, un descanso. Un sonido profundo que venía desde lo más hondo de su pecho vibró en el aire. No era un relincho, era un suspiro largo, tremendo, como si hubiera estado conteniendo el aire durante años y por fin pudiera soltarlo. Todo su cuerpo pareció hundirse un poco, liberando una tensión invisible. Valeria, sin pensar, alzó lentamente su mano, la acercó al cuello del caballo, sin tocar todavía. Relámpago, susurró, probando de nuevo el nombre. El caballo, al oír la palabra, presionó su cabeza con un poco más de fuerza contra su hombro, un gesto de reconocimiento. Finalmente, Valeria dejó que sus dedos rozaran el pelaje. Era suave y cálido. El caballo no se alejó, no se inmutó, permaneció allí, aceptando el contacto.
En ese momento, un movimiento al otro lado del patio llamó su atención. Junto a la camioneta blanca, que ella no había oído llegar, estaba Aarón Ríos. Se había quitado el sombrero y lo sostenía con ambas manos a la altura del pecho. Su rostro, usualmente sereno y controlado, mostraba una expresión de absoluto asombro. Sus ojos estaban muy abiertos, mirando la escena sin poder creerlo. Se había quedado helado, como si hubiera visto un milagro. Valeria lo miró a los ojos por un segundo. No supo qué decir. Aarón tampoco hizo ademán de acercarse. Solo se quedó allí, observando. Relámpago. Llano rayo en la mente de Valeria pareció sentir la presencia del hombre. Levantó la cabeza del hombro de Valeria, pero no retrocedió. Solo dio un paso lateral, colocándose un poco entre ella y la dirección de Aarón, en un gesto protector instintivo. Aarón, al ver esto, bajó la mirada al suelo por un momento. Luego, con mucho cuidado, dio un paso atrás. No era una retirada de miedo, era un gesto de respeto. Levantó la vista de nuevo hacia Valeria y asintió lentamente, una sola vez. Su expresión de asombro se transformó en algo más complejo. Había admiración y una buena dosis de humildad. Sin decir una palabra, Aarón se puso el sombrero, dio media vuelta y se dirigió a su camioneta. Se subió y arrancó el motor, alejándose por el camino polvoriento en silencio. Valeria se quedó sola otra vez con el caballo, o no tan sola. Por primera vez, la barrera invisible se había roto. Relámpago bajó la cabeza de nuevo y olfateó el cabello de Valeria, con suavidad. Ella alzó la mano y acarició la estrella blanca perfecta en su frente. Relámpago, repitió, y su voz sonaba firme ahora. Te llamas Relámpago. El caballo emitió otro sonido suave, un bufido de aire que parecía de alivio. Luego, dio un paso atrás, regresando al interior del corral. Pero esta vez no se fue a su esquina, se quedó cerca de la cerca, pastando el heno que estaba a sus pies, con una calma que Valeria no le había visto antes. Se levantó del suelo, las piernas débiles, caminó hasta la puerta del corral y la abrió. Entró. Relámpago levantó la vista pero no se movió. Siguió comiendo. Valeria se acercó, paso a paso, hasta quedar a su lado. Extendió la mano y posó la palma sobre su lomo. El caballo tembló levemente, un movimiento involuntario, pero no se alejó. Permitió el contacto. Ella cerró los ojos, sintiendo el calor del animal bajo su mano, el latido de su corazón, la vida que por fin se dejaba sentir. No era un final, era un comienzo. Un nombre verdadero había sido encontrado, y con él una puerta se había abierto. Pero en el aire aún flotaba la pregunta silenciosa que había visto en los ojos de Aarón. ¿Qué historia, qué dolor estaba detrás de un caballo que solo respondía a un nombre que nadie le había dado? La noticia, como todo en el valle, viajó rápido y sin hacer ruido. No hubo anuncios, ni gritos, solo susurros en la tienda de María, comentarios entre los trabajadores de las viñas vecinas, miradas curiosas hacia el rancho La Esperanza. Para Valeria, los días que siguieron fueron diferentes. Ya no era la mujer que observaba con tristeza desde lejos. Ahora entraba al corral cada mañana con un cubo de alimento balanceado. Relámpago la esperaba. No corría hacia la cerca, pero permanecía quieto en el centro del espacio, observándola acercarse. Ya no tenía los ojos perdidos. Ahora seguían cada uno de sus movimientos con una atención serena. «Buenos días», decía Valeria, dejando el cubo en el suelo. Relámpago bajaba la cabeza y comenzaba a comer. Ella se quedaba a su lado, acariciando su lomo, hablándole en voz baja. Le contaba los planes del día, el pronóstico del tiempo, cualquier cosa que se le ocurriera. El caballo escuchaba, sus orejas en constante movimiento, y a veces detenía su masticación por un segundo, como si procesara sus palabras. Una mañana, se atrevió a colocar una brida ligera. Relámpago se quedó completamente quieto, permitiendo que sus manos, torpes pero suaves, le colocaran las correas. No hubo tensión en su cuerpo, solo una aceptación paciente. Rosario observaba desde la ventana de la cocina, una sonrisa tranquila en sus labios, pero en sus ojos había una sombra de preocupación. Algo extraordinario había ocurrido, y en su larga experiencia, las cosas extraordinarias solían atraer atención, y no siempre la buena. La atención llegó en la forma de Javier Mendoza. Apareció una tarde, sin avisar. Su camioneta levantó una nube de polvo al frenar bruscamente frente a la casa. Valeria estaba en el corral, cepillando el pelaje oscuro de Relámpago. El caballo tenía los ojos entrecerrados, disfrutando del cuidado. «Valeria, buenas tardes». La voz de Javier sonó forzadamente alegre. Ella se volvió, el cepillo aún en la mano. «Señor Mendoza, ¿qué le trae por aquí?» Javier se acercó a la cerca, pero no entró.
Sus ojos pequeños se fijaron en Relámpago. Oh, nada, nada, solo pasaba por el rumbo. Quería ver cómo te iba con el caballo. Hizo una pausa. He oído comentarios. ¿Qué clase de comentarios?, preguntó Valeria, dejando el cepillo a un lado. Que el caballo ya no es un problema, que hasta lo montas. Javier se rascó la nariz, un gesto rápido y nervioso. Es cierto. Estamos conociéndonos, respondió Valeria, evasiva. No quería compartir el momento del nombre, el susurro de Relámpago. Eso le pertenecía solo a ellos dos. Claro, claro. Javier no quitaba los ojos del animal. ¿Y ha hecho algo raro? ¿Alguna cosa especial? La pregunta cayó como una piedra en un estanque tranquilo. Valeria frunció el ceño. ¿Especial? No. Come, duerme, pasea, como cualquier caballo. ¿No ha intentado irse? ¿No ha mostrado que reconoce lugares? La insistencia de Javier era palpable. Sudaba un poco en la frente. ¿Reconocer lugares? Señor Mendoza, este caballo no era de aquí. ¿Qué lugares iba a reconocer? La voz de Valeria se volvió más firme. ¿Hay algo que debería saber? ¿Algo que no me dijo cuando lo compré? Javier retrocedió un paso, levantando las manos. No, no, para nada. Solo es curiosidad. Es un animal con buen linaje, ¿sabes? A veces esos animales tienen memoria. Su risa sonó falsa. Bueno, me alegro que todo vaya bien. Si necesitas algo, ya sabes dónde estoy. Se fue tan rápido como llegó, dejando a Valeria con una sensación de incomodidad pegajosa. Relámpago, que se había mantenido quieto durante la conversación, emitió un suave bufido y se alejó unos pasos, hacia el otro lado del corral. Era como si la presencia de Javier lo hubiera perturbado. Al día siguiente, fue Aarón Ríos quien apareció. Esta vez, llegó a pie, desde el sendero que conectaba con la pequeña casa que rentaba cerca del viñedo. No llevaba su sombrero charro, solo una gorra de trabajo. Su expresión era grave. «Buenos días, Valeria». «Aarón, pase». Ella estaba sentada en un banco bajo un árbol, revisando un cuaderno de anotaciones sobre las vides. Él se acercó, pero su mirada no estaba en ella. Estaba fija en Relámpago, que pastaba pacíficamente. «Sigue mejor», comentó, sin preguntar. «Sí, mucho mejor». Aarón asintió. Se quedó callado un momento, como si eligiera sus palabras con cuidado. «Ayer vino Javier Mendoza». «¿Cómo lo supo?» «En el valle se sabe todo». Aarón se ajustó el borde de su gorra. Él hizo preguntas extrañas sobre el caballo. Valeria cerró su cuaderno. Sí, quería saber si había hecho algo especial. Se puso muy nervioso. «Eso no es normal», dijo Aarón directamente. «Un vendedor, después de cerrar un trato, solo vuelve si hay un problema o si se arrepiente de la venta, no para hacer preguntas de ese tipo». «¿Qué cree que significa?», preguntó Valeria. «Significa que él sabe algo». Aarón finalmente la miró. «Algo sobre este caballo que no nos dijo, y lo que pasó aquí cuando usted lo llamó por ese nombre». Eso le encendió una alarma. Valeria sintió un pinchazo de ansiedad. «¿Qué debo hacer?» «Por ahora, nada». Aarón volvió a mirar a Relámpago. «Pero yo voy a hacer algo. Voy a averiguar. Ese caballo no es un caballo cualquiera. Su comportamiento, su reacción al nombre. Hay una historia ahí. Y si Javier Mendoza está nervioso, esa historia probablemente no es buena». Valeria quiso protestar, decir que no importaba, que Relámpago estaba bien ahora, pero las palabras de Javier resonaban en su cabeza. ¿Ha mostrado que reconoce lugares? ¿Cómo va a averiguar?, preguntó. «Aún tengo amigos en Jalisco, gente que sabe de caballos, y hay internet». Aarón dio media vuelta para irse, pero se detuvo. «Cuídelo, Valeria, y cuídese. Si Javier vuelve, no le diga nada más, actúe con normalidad». Esa noche Aarón no pudo dormir. La imagen del caballo apoyando su cabeza en el hombro de Valeria se repetía en su mente. La expresión en los ojos del animal no era solo alivio, era reconocimiento, como si hubiera estado esperando ese nombre, esa voz, durante una eternidad. Sentado frente a su computadora portátil en la mesa de la cocina, con una taza de café frío a su lado, comenzó a buscar. No sabía bien por dónde empezar. Introdujo palabras clave: caballo desaparecido Jalisco, potro perdido incendio, estrella blanca frente. Las primeras búsquedas no arrojaron nada útil. Noticias sobre robos de ganado, anuncios de caballos en venta, nada que coincidiera. Frustrado, probó una combinación diferente: incendio criadero, caballos carreras Guadalajara, y entonces apareció. Era un artículo de un periódico local de Guadalajara. La fecha era de hace más de 3 años. El titular decía: incendio en criadero de élite, deja pérdidas millonarias, un potro prometedor desaparecido. Aarón hizo clic, la página cargó lentamente.
Había una foto borrosa de unas instalaciones carbonizadas, con bomberos trabajando. Su corazón comenzó a latir más rápido mientras leía. El artículo describía un incendio de origen eléctrico en el criadero Los Azahares, un lugar conocido por sus caballos de carrera de pura sangre. El fuego se había llevado varias caballerizas y había causado la muerte de 2 animales. Pero lo más intrigante era el último párrafo. Entre la confusión del siniestro, se reportó la desaparición de un potro juvenil, hijo del campeón Viento del Norte. El ejemplar, de pelaje castaño oscuro y una distintiva estrella blanca en forma de lágrima en la frente, respondía al nombre de Relámpago. Las autoridades investigan si el animal pudo haberse extraviado en el bosque aledaño o si, lamentablemente, fue víctima del fuego. Sin embargo, la falta de restos en su box alimenta las dudas. Aarón dejó de respirar, leyó el párrafo otra vez. Castaño oscuro, estrella blanca en la frente, nombre, Relámpago. Su mirada se desplazó a una foto más pequeña, al lado del artículo. Era una imagen de archivo, de un día de exhibición. Mostraba a un potro joven, hermoso y alerta, con un hombre sosteniendo su cabezada. Y allí, en su frente, claramente visible, una estrella blanca perfecta, igual, exactamente igual. Se inclinó hacia atrás en la silla, que crujió bajo su peso. El aire de la habitación le pareció de repente muy pesado. Todas las piezas empezaron a encajar. La elegancia extrema del caballo, su inteligencia, su desconfianza profunda. No era un caballo de paseo, era un atleta de élite, criado y entrenado para la velocidad. Había sobrevivido a un incendio, y luego había desaparecido. O lo habían hecho desaparecer. ¿Robado? Era la conclusión lógica. En el caos del fuego, alguien se lo llevó. Un animal tan valioso, fácil de vender en el mercado negro, lejos de Jalisco, había pasado de mano en mano hasta llegar a un vendedor oportunista como Javier Mendoza en Baja California, quien le cambió el nombre a Rayo para ocultar su origen. Y ahora, Valeria, sin saber nada, había pronunciado su nombre verdadero, el nombre que recordaba de su vida anterior, de su tiempo en el criadero. El caballo había respondido porque, por fin, alguien lo reconocía. Aarón cerró los ojos. No era solo una historia triste, era peligrosa. Si el caballo había sido robado, los hombres que lo hicieron no eran amables, y si se enteraban de que Relámpago había sido identificado, de que estaba aquí, en un rancho tranquilo del Valle de Guadalupe, se levantó de un salto. Tenía que hablar con Valeria, ahora. No fue en camioneta. Caminó a paso rápido por el sendero oscuro, usando la luz de su teléfono para guiarse. La noche era fresca, llena de sonidos de insectos. Su mente no paraba. Javier Mendoza sabía, por eso estaba tan nervioso. Él había comprado un caballo robado, y ahora el pasado los estaba alcanzando. Llegó a La Esperanza. La casa estaba oscura, excepto por una luz tenue en la ventana de la cocina. Tocó la puerta con golpes suaves pero urgentes. Pasaron unos segundos, luego la luz del porche se encendió y Rosario abrió la puerta, envolviéndose en una bata. «Aarón, ¿qué pasa? ¿Está bien? Necesito hablar con Valeria. Es urgente, doña Rosario». La anciana lo estudió por un instante y luego asintió. «Pase, la voy a llamar». Minutos después, Valeria bajó las escaleras, con el cabello revuelto y los ojos hinchados de sueño. «Aarón, ¿qué sucede?» Él no buscó palabras suaves. Sacó su teléfono, donde tenía abierta la imagen del artículo y la foto del potro. «Mire esto». Valeria tomó el teléfono, leyó en silencio. Su rostro palideció lentamente. Cuando levantó la vista, sus ojos reflejaban incredulidad y miedo. «Relámpago», susurró. «Sí», dijo Aarón. «El caballo que compró no es Rayo, es Relámpago. Un caballo de carreras valioso que desapareció después de un incendio en Guadalajara. Fue robado, Valeria, y Javier Mendoza lo sabía, o al menos lo sospechaba». Ella miró hacia la ventana, en dirección al corral. Por eso reaccionó así a su nombre. Por eso Javier está haciendo preguntas. Tiene miedo de que la verdad salga a la luz. Aarón tomó su teléfono. «Esto es serio. Las personas que robaron ese caballo no son buenas personas, y si Javier les dice dónde está, no se lo llevarán», dijo Valeria, con una firmeza repentina que sorprendió a Aarón. «No puedo permitirlo». «No es cuestión de permitir, Valeria. Es cuestión de seguridad, la suya y la del caballo». Rosario, que había estado escuchando en silencio, habló. «¿Qué debemos hacer?» Aarón respiró hondo. «Por ahora, no cambiar nada, actuar con normalidad, pero estar alerta. Yo voy a intentar averiguar más, y ustedes», miró a Valeria, «ustedes deben pensar en qué harán si ese pasado llama a la puerta».
Valeria asintió, pero su mirada estaba lejana, fija en la oscuridad donde dormía Relámpago. No solo había comprado un caballo, había adoptado un secreto peligroso, y un animal que había cruzado el fuego para terminar, misteriosamente, en el mismo valle donde ella había crecido. La pregunta ahora ya no era cómo domesticarlo, sino cómo protegerlo. Y, sin saberlo aún, cómo desentrañar la razón por la que sus destinos parecían tan enredados. La tensión que Aarón había traído esa noche no se fue con la mañana. Se instaló en el rancho la esperanza como una neblina fina, invisible pero presente. Valeria realizaba sus tareas con los sentidos alerta. Cada ruido extraño, cada vehículo que pasaba por el camino lejano, hacía que su corazón latiera más rápido. Pero con Relámpago todo era diferente. Con él, la sensación era de calma, una calma profunda y serena que parecía emanar del propio animal. Desde el descubrimiento de su nombre verdadero, su conexión se había fortalecido de una manera que Valeria no podía explicar. El caballo la seguía con la mirada cuando ella entraba al corral. A veces, incluso pateaba suavemente la puerta de madera cuando la veía acercarse, como un saludo. Una tarde, después del trabajo, Valeria decidió dar un paseo más largo. Quería alejarse de la casa, del peso de la preocupación. Le colocó la brida y una manta ligera a Relámpago. El caballo se mantuvo quieto y paciente. «Vamos a dar una vuelta por el cerro bajo», le dijo, acariciando su cuello. «Necesitamos aire». Salió del corral y comenzó a caminar, guiando a Relámpago por el sendero que bordeaba las viñas. El camino era familiar. Iba hacia un pequeño mirador desde donde se podía ver gran parte del valle. Lo había recorrido muchas veces a pie. Relámpago caminaba con un paso seguro y tranquilo junto a ella. El sol de la tarde calentaba sin quemar. Por un momento, Valeria logró olvidarse del artículo de internet, de la mirada nerviosa de Javier, de las advertencias de Aarón. Llegaron a un cruce. El sendero principal seguía de frente, subiendo suavemente hacia el mirador. A la izquierda, un camino más angosto y menos usado se adentraba hacia una zona de arbustos y árboles bajos, en dirección a los límites antiguos de la propiedad. Valeria tiró suavemente de las riendas para seguir de frente. Relámpago se detuvo. No fue una parada brusca, fue una negativa clara. Plantó sus cascos en la tierra y bajó la cabeza un poco, negándose a avanzar. «Vamos, Relámpago», dijo Valeria con suavidad. «Por aquí es». Ella dio un paso hacia adelante, tirando otra vez de las riendas con cariño. El caballo no se movió. En vez de eso, giró su cabeza hacia el camino angosto de la izquierda, dio un paso lateral en esa dirección y tiró de las riendas con una insistencia firme, pero no violenta. «¿Qué pasa?», murmuró Valeria. «¿Quieres ir por ahí?». Relámpago emitió un sonido suave, un bufido que parecía una respuesta. Volvió a tirar hacia el camino izquierdo. Valeria dudó. Ese camino no llevaba a ningún lugar especial. Conducía a una parte del valle que había estado abandonada durante años. Había una vieja casona, una construcción de adobe que había pertenecido a otra familia hacía mucho tiempo. Su abuela le había dicho que estaba en ruinas, pero la insistencia del caballo era palpable. No era capricho, había una intención en sus movimientos. «Está bien», susurró Valeria cediendo. «Vamos por donde tú quieras». Cambió de dirección y se adentró en el sendero angosto. Relámpago inmediatamente se relajó y comenzó a caminar, ahora con paso decidido, como si supiera exactamente a dónde iba. Él iba delante, guiando a Valeria. La vegetación era más espesa aquí, las ramas de los arbustos rozaban sus piernas. El silencio era más profundo, solo roto por el crujir de las hojas secas bajo los cascos del caballo y el canto lejano de un pájaro. Después de unos 10 minutos de caminata, la vieja casona apareció entre los árboles. Era como Valeria la recordaba, una estructura de adobe con el techo de teja parcialmente derrumbado. Las ventanas eran agujeros oscuros, la puerta principal, de madera pesada, estaba entreabierta, colgando de un solo gozne. Relámpago se detuvo frente a la casa. Su cuerpo estaba tenso, pero no con miedo, con una atención intensa. Olfateó el aire y dio un paso hacia la puerta abierta. «¿Aquí?», preguntó Valeria desconcertada. «¿Para qué quieres entrar aquí?». El caballo tiró de las riendas otra vez hacia la entrada. Valeria desmontó, ató las riendas a un árbol cercano, aunque estaba segura de que Relámpago no se iría. Se acercó a la puerta con cautela. El interior estaba en sombras y olía a tierra húmeda, a madera podrida y a polvo. «¿Hola?», llamó por costumbre. Solo su propio eco le respondió. Entró. La luz del atardecer entraba por los huecos del techo, formando haces de polvo que danzaban en el aire.
La habitación principal estaba vacía, salvo por algunos escombros y hojas secas arrastradas por el viento. Pero en un rincón, cerca de lo que había sido una chimenea, había un montón de objetos cubiertos por una lona gris y sucia. Relámpago, desde fuera, relinchó suavemente. Valeria se acercó al montón. Con un poco de temor tomó la esquina de la lona y la tiró hacia atrás. El polvo se elevó, haciéndola toser. Debajo no había muebles, sino cosas más personales. Unas botellas viejas, unas herramientas oxidadas y una caja de madera, pequeña, con la tapa semidestruida por la humedad. Valeria se arrodilló. Con manos temblorosas abrió la caja. Dentro no había joyas ni dinero. Había papeles, fotografías, viejas y amarillentas, algunas pegadas entre sí por la humedad. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Sacó el primer montón con cuidado. Eran fotos de personas que no conocía. Gente posando frente a la misma casa, pero en mejor estado. Hombres con sombrero, mujeres con vestidos largos. Y entonces encontró una foto más pequeña, casi cuadrada, con los bordes blancos y rizados. La levantó hacia la luz que entraba por el techo. La imagen mostraba a una niña. Tendría unos 7 u 8 años. Tenía el cabello castaño claro, recogido en 2 trenzas. Llevaba un vestido sencillo y estaba sonriendo, con una sonrisa amplia y llena de felicidad. En sus brazos, abrazándolo con fuerza, tenía a un potrillo pequeño. El potrillo era de pelaje oscuro y en el centro de su frente, apenas visible, había un pequeño punto blanco. Valeria dejó escapar un jadeo. Se llevó la foto más cerca de sus ojos. La niña. No era ella, pero se le parecía tanto que era como mirar su propio rostro infantil, con algunos detalles diferentes. Los ojos, la forma de la sonrisa y el potrillo, la estrella en la frente. No era exactamente igual a la de Relámpago, pero ¿podía ser el mismo animal años atrás? De repente, una voz a sus espaldas la hizo gritar: ¡Valeria! Ella se volvió, aplastando la foto contra su pecho. Aarón estaba en la entrada, recortado contra la luz del exterior. Su rostro estaba serio. «Aarón, ¿qué haces aquí? ¿Me seguiste?» «No», dijo él, entrando. «Vi las huellas de los cascos en el camino principal que se desviaban hacia aquí. Me preocupé». Su mirada recorrió la habitación y se detuvo en la caja abierta. «¿Qué encontraste?» Valeria no pudo hablar. Extendió la mano que sostenía la foto. Aarón la tomó. La observó en silencio durante un largo minuto. Su expresión cambió de curiosidad a confusión y luego a un entendimiento grave. «¿Quién es esta niña?», preguntó finalmente, aunque parecía que ya lo sabía. Es mi mamá», dijo Valeria, y su voz sonó quebrada. «Lucía Montes. Esta es ella, de pequeña. Mi abuela tiene una foto similar en la casa, pero ella está sola. Nunca me dijo que tenía un potro». Aarón dio la vuelta a la foto. En el dorso, con una letra temblorosa y descolorida, se leían 2 palabras: Lucía y Relámpago, Guadalajara. El aire se le escapó de los pulmones a Valeria. «Relámpago», repitió, como si la palabra hubiera adquirido un nuevo peso. Aarón miró hacia la puerta, donde el caballo esperaba, inmóvil y atento. Luego volvió a mirar la foto. «Guadalajara», dijo lentamente. «El criadero Los Azahares estaba en las afueras de Guadalajara. ¿Tu mamá vivía allá?» «Yo no lo sé», admitió Valeria, sintiéndose perdida. «Mi abuela casi no habla de eso. Solo dice que mi mamá vino a vivir aquí al valle cuando era joven, antes de que yo naciera. Que su familia era de Jalisco, pero nunca me dijo detalles, nunca mencionó caballos». Las piezas comenzaban a encajar, pero formando un cuadro que Valeria no podía comprender. Su madre de niña, en Guadalajara, con un potro llamado Relámpago. El mismo nombre, el mismo caballo, ¿era posible? El potro de la foto podría ser el padre o un pariente, dijo Aarón, pensativo. Los criaderos a veces permiten que los hijos de los dueños se encariñen con los animales prometedores, pero la coincidencia no es coincidencia, interrumpió Valeria, con una certeza repentina que la sobresaltó a ella misma. Se levantó y caminó hacia la puerta. Salió al exterior, donde Relámpago la esperaba. El caballo se acercó a ella de inmediato, bajando la cabeza. Valeria le mostró la foto. «Mira», susurró, con lágrimas en los ojos. «Mira esto. ¿Ella es? ¿Era ella?» Relámpago olfateó la fotografía.
No era el papel lo que olía, era la imagen, el recuerdo que parecía impregnado en él. Luego, levantó la cabeza y la apoyó con suavidad sobre el hombro de Valeria, exactamente como lo había hecho el primer día. Emitió ese mismo sonido profundo, ese suspiro de alivio y, ahora Valeria lo podía sentir, de nostalgia. Aarón observaba la escena desde la puerta. Su rostro de charro duro y experimentado mostraba una emoción profunda. Él la recuerda, dijo, su voz ronca. Tuvo que ser ella, tu mamá. Él conoció a tu mamá cuando era un potrillo, en el criadero. Valeria enterró su rostro en el cuello cálido de Relámpago, dejando que las lágrimas fluyeran. No eran solo lágrimas de confusión o miedo, eran lágrimas de una conexión rota que de repente se revelaba. Su madre, que había muerto tan joven, que era un fantasma en su vida, había tenido una vida antes, una vida con este caballo, y de alguna manera, ese caballo había terminado aquí, con ella. Él no me encontró a mí, murmuró contra su pelaje. Encontró el recuerdo de ella. Por eso respondió a su nombre, porque mi voz debe sonar como la de ella. Aarón se acercó. Esto cambia todo, Valeria. Esto no es solo un caballo robado. Esto es algo personal, para él y para ti. Valeria se secó las lágrimas y miró la foto otra vez. La sonrisa radiante de su madre, los brazos protectores alrededor del pequeño potro, un pedazo de felicidad congelado en el tiempo, oculto en una casa abandonada en el valle. ¿Por qué está esta foto aquí?, preguntó. ¿Qué hacía mi mamá en esta casa? Tal vez no era su casa, sugirió Aarón. Tal vez la familia que vivía aquí era amiga de la familia de tu mamá en Jalisco. Tal vez ella visitaba, o tal vez... Hizo una pausa. Tal vez cuando tu mamá vino a vivir aquí, trajo sus cosas, y algunas se quedaron guardadas en este lugar. Valeria miró la caja. Había más fotos, más papeles, un archivo completo de un pasado que nunca le habían contado. Tenemos que hablar con mi abuela, dijo, con una nueva firmeza en la voz. Ahora mismo, ella tiene que decirme la verdad. Aarón asintió. Sí, pero con cuidado. Esto debe ser muy doloroso para ella. Valeria guardó la foto con sumo cuidado en el bolsillo de su camisa, cerca de su corazón. Le dio una palmada a Relámpago. Vamos a casa, le dijo. Gracias por traerme aquí. El caballo frotó su cabeza contra su brazo, como si entendiera cada palabra. Luego, dio media vuelta y comenzó a caminar de regreso por el sendero, guiándolos una vez más, pero esta vez hacia respuestas que Valeria no estaba segura de querer escuchar. La luz de la tarde se estaba apagando, y las sombras largas de los árboles parecían dedos que señalaban hacia secretos que ya no podían permanecer escondidos. La luz en la cocina de La Esperanza parecía más tenue de lo normal, como si también tuviera miedo de lo que iba a ser revelado. Valeria puso la fotografía amarillenta sobre la mesa de madera, justo frente a su abuela Rosario. La anciana miró la imagen, no dijo nada al principio. Sus manos, llenas de venas y manchas de la edad, se acercaron y tomaron la foto con una ternura infinita. Un suspiro largo y tembloroso escapó de sus labios. ¿Abuela? La voz de Valeria era un hilo. ¿Es ella? ¿Es mi mamá? Rosario asintió lentamente, sin levantar la vista de la foto. Sí, hija, es Lucía. Tendría unos 8 años aquí. Y el potro se llama Relámpago. Valeria señaló la escritura en el dorso. El mismo nombre, abuela. El mismo. Aarón, que estaba de pie cerca de la puerta, con los brazos cruzados, permanecía en silencio, observando. ¿Cómo llegó esta foto a esa casa abandonada?, preguntó Valeria, tratando de mantener la calma. ¿Qué hacía mi mamá en Guadalajara con un caballo de carreras? Rosario cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, había una tristeza profunda en ellos, pero también una determinación, como si finalmente fuera a soltar un peso que había cargado por demasiados años. Tu mamá no solo estaba en Guadalajara, ella trabajaba allí, comenzó a decir con voz baja pero clara. Después de la secundaria, se fue a vivir con unos tíos lejanos, consiguió un trabajo en un criadero de caballos muy importante, el criadero Los Azahares. Valeria sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Se sentó en una silla. Le encantaban los animales, continuó Rosario, acariciando el borde de la foto. Tenía ese don, como tú, los caballos la seguían. No tenía miedo. Cuando nació ese potro, el hijo del campeón, le pusieron Relámpago. Tu mamá fue asignada para ayudar a cuidarlo. Se encariñaron mucho. Ella pasaba todo su tiempo libre con él. ¿Y por qué nunca me contó esto?, preguntó Valeria, con un nudo en la garganta. Porque lo que pasó después
Fue muy doloroso. Rosario dejó la foto sobre la mesa. Hubo un incendio en el criadero. Tu mamá estaba allí ese día. Ella ayudó a sacar a varios animales, pero el fuego se extendió muy rápido. En la confusión, después de que todo terminó, descubrieron que Relámpago había desaparecido. No encontraron su cuerpo, solo su cabezada, rota, en el suelo. Aarón habló por primera vez. El artículo que encontré decía que el caballo pudo haberse perdido o muerto. Rosario lo miró. Eso fue lo que dijeron las autoridades. Pero tu mamá nunca lo creyó. Ella decía que alguien se lo había llevado, que lo había visto, antes del incendio, hablando con dos hombres que no eran del criadero. Ella intentó decírselo a los dueños, a la policía, pero no tenían pruebas, solo la palabra de una joven empleada, y con el caos del fuego, nadie la tomó en serio. Valeria imaginó a su madre, joven, insistiendo en una verdad que nadie quería escuchar, una verdad que ahora, años después, se confirmaba frente a ellos. Eso la destrozó, dijo Rosario, y su voz se quebró un poco. Se sentía responsable, se alejó de todo lo que tuviera que ver con caballos. Poco después se vino a vivir aquí, al valle, conmigo. Conoció a tu papá, tuvo a ti, pero ese dolor nunca se fue del todo. Por eso nunca hablaba de su pasado, musitó Valeria. Por eso nunca mencionó los caballos. Exacto. Rosario extendió la mano y tomó la de su nieta. Y ahora, ese mismo caballo, Relámpago, aparece aquí, contigo. Es como un milagro, o como una pesadilla. Aarón se acercó a la mesa. No es una coincidencia. Alguien robó ese caballo después del incendio. Lo hizo pasar por perdido. Lo vendió. Ha estado cambiando de dueño durante años, hasta terminar aquí, con Javier Mendoza. Javier, dijo Valeria, el nombre sonando amargo en su boca. Él sabe, por eso estaba tan nervioso. Él sabe que compró un caballo robado, afirmó Aarón. Y ahora que la verdad está saliendo, tiene miedo de las consecuencias. Pero lo que más me preocupa no es Javier. Valeria lo miró. ¿Los ladrones originales? Sí, si Javier está asustado, es probable que él les haya avisado que el caballo fue reconocido, que ya no es un animal anónimo llamado Rayo, es Relámpago, el caballo perdido de los azahares, y un caballo con ese pedigrí vale mucho dinero, demasiado dinero como para dejarlo ir. Rosario apretó la mano de Valeria. Niña, esto se está poniendo peligroso. Tenemos que enfrentar a Javier, dijo Valeria de pie. Necesitamos que confirme todo, que nos diga de quién lo compró, así sabemos con qué estamos lidiando. Aarón asintió. Tiene razón, pero no vaya sola. No voy a ir sola, dijo Valeria mirando hacia la ventana, donde la silueta oscura de Relámpago se recortaba contra la noche. Usted viene conmigo, Aarón. La casa de Javier Mendoza estaba en una parcela más pequeña, cerca de la carretera que salía del valle. Era una construcción de bloques de cemento, con un porche desordenado lleno de herramientas y piezas de maquinaria. Era ya de noche cuando la camioneta de Aarón se detuvo frente a ella. La luz de la entrada estaba encendida y se podía ver el brillo azul de un televisor a través de una ventana. Valeria llevaba la foto de su madre en el bolsillo. Aarón caminaba a su lado, su presencia sólida y tranquilizadora. Tocaron la puerta, pasaron unos segundos, luego, se escuchó un movimiento adentro y la puerta se abrió unos centímetros. Javier apareció en la abertura. Al verlos, su rostro redondo se puso pálido. Valeria, Aarón, ¿qué hacen aquí tan tarde? Necesitamos hablar, Javier, dijo Valeria. Su voz no sonaba enojada, sino firme. Ahora. Javier miró hacia atrás, como si buscara una salida. Luego, con un suspiro de resignación, abrió la puerta completamente. Pasen. La sala era pequeña y estaba atestada de muebles baratos. El olor a comida frita permanecía en el aire. Javier no les ofreció sentarse. Se quedó parado en medio de la habitación, cruzando y descruzando los brazos. ¿De qué se trata?, preguntó, tratando de sonar impaciente, pero el temblor en su voz lo delataba. Valeria sacó la foto y se la mostró. ¿Reconoce esto? Javier miró la foto. Al principio parecía confundido. Luego, sus ojos se fijaron en el potro, en la estrella de su frente. Su boca se abrió un poco, se rascó la nariz con fuerza. Es una foto vieja. ¿Qué tiene que ver? Esa es mi madre, Javier, dijo Valeria, acercándose un paso. Y ese potro se llama Relámpago, el mismo caballo que usted me vendió hace unas semanas. Yo le vendí un caballo llamado Rayo, dijo Javier, pero sus palabras carecían de fuerza. Aarón sacó su teléfono y abrió la imagen del artículo de periódico. Se lo mostró.
Relámpago, potro desaparecido tras un incendio en el criadero Los Azahares, en Guadalajara, hace más de 3 años. Descripción: pelaje castaño oscuro, estrella blanca en la frente. ¿Le suena familiar? Javier miraba el teléfono como si fuera una serpiente. Sudaba visiblemente ahora. Gotas de transpiración le brillaban en la frente. Yo no sabía, murmuró. No, Javier, dijo Valeria, y esta vez su voz tenía un filo. Usted sí sabía, o al menos lo sospechaba. Por eso hizo esas preguntas raras cuando supo que el caballo respondía a mí. Por eso se puso nervioso. Usted compró un caballo robado. La acusación, dicha en voz alta en la pequeña sala, pareció hacer que Javier se encogiera. Se dejó caer en un sillón desgastado, hundiendo la cara en sus manos. Fue un buen negocio, dijo, su voz apagada por sus palmas. El precio era muy bajo, demasiado bajo. El tipo que me lo vendió no era de aquí, era de Sonora. Dijo que necesitaba dinero rápido, que el caballo era tranquilo, de un amigo que ya no podía cuidarlo. ¿Y usted no preguntó más?, cuestionó Aarón, con desaprobación. El precio era bueno, dijo Javier levantando la vista. Sus ojos estaban llenos de pánico ahora. En este negocio, cuando el precio es así de bueno, no se hacen preguntas. Uno no quiere saber, pero después empecé a notar cosas. El caballo era demasiado elegante, demasiado inteligente. No era un caballo de paseo normal. Y cuando Valeria lo compró y luego empezaron los rumores, empecé a preocuparme. Busqué en internet, rápido. Vi lo del incendio, vi la descripción, y supe. ¿Supe qué?, preguntó Valeria. Que el caballo era robado, gritó Javier, y luego bajó la voz, como si temiera ser escuchado. Que yo había comprado y vendido propiedad robada. Si la policía se enteraba, si los dueños originales se enteraban. Aarón se inclinó hacia él. ¿Los dueños originales? ¿Los del criadero? Javier negó con la cabeza con desesperación. No, los otros, los que me lo vendieron, esos tipos, no eran buenas personas. Me dieron un número, dijeron que si alguien preguntaba por el caballo, por su historia, les avisara, para proteger su inversión, dijeron. Se rió, un sonido amargo y temeroso. No para protegerla, para proteger su botín. Valeria sintió un frío en la base de su espina dorsal. ¿Usted les avisó? ¿Les dijo que yo lo había comprado, que lo había reconocido? Javier no contestó, miró al suelo. Su silencio era respuesta suficiente. Aarón tenía razón, susurró Valeria, sintiendo cómo el miedo se enroscaba en su estómago. Ellos saben. Yo solo quería que se lo llevaran, explicó Javier, levantándose de un salto. Pensé que si ustedes tenían problemas con el caballo, si él se veía difícil, ustedes me lo devolverían o lo venderían. Yo les avisé a esos hombres que había una posible compradora aquí en el valle. Les dije que el caballo estaba aquí, pero que era un animal tranquilo, sin problemas. Yo no sabía que usted le iba a decir su nombre verdadero. Eso lo cambió todo. Cuando me enteré de eso, supe que ellos vendrían, y tienen mi número. ¿Saben quién soy? Estaba al borde del pánico ahora, hablando rápido, gesticulando. Aarón lo agarró del brazo con firmeza. Cálmese. ¿Qué quiere decir con que vendrán? ¿Cuándo? No sé, lloriqueó Javier. Pero vendrán. Les interesa el caballo. Un caballo famoso, identificado. Es un riesgo para ellos. O lo quieren de vuelta para venderlo en otro lugar, o quieren asegurarse de que no hable. ¿Que no hable?, preguntó Valeria, confundida. Un caballo no habla, Valeria, dijo Aarón soltando a Javier. Su rostro estaba sombrío. Pero las personas que lo rodean, sí, usted, su abuela, yo, Javier aquí, somos un riesgo si sabemos la verdad. La habitación se llenó de un silencio pesado. Javier se dejó caer de nuevo en el sillón, cubriéndose el rostro. Tienen que irse, murmuró. Llévense el caballo y váyanse del valle por un tiempo. Déjenme a mí fuera de esto. Valeria lo miró con una mezcla de lástima y desprecio. No vamos a huir, Javier. Relámpago tiene un hogar aquí, y yo no voy a dejar que unos ladrones me lo quiten. Entonces están locos, dijo Javier levantando la vista. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Son gente peligrosa, yo los vi. Tienen armas en la camioneta cuando me lo vendieron. La advertencia resonó en el aire como un disparo. Valeria intercambió una mirada con Aarón. La situación era peor de lo que pensaban. Necesitamos los nombres, dijo Aarón. Los nombres de los hombres que le vendieron el caballo, el número de teléfono, todo lo que tenga. Javier, ahora completamente derrotado y asustado, asintió. Se levantó y fue hacia un cajón desordenado, sacando una libreta sucia. Arrancó una página y escribió un número de teléfono y 2 nombres con letra temblorosa: El Tuerto y Ramón. No había apellidos. Es todo lo que sé,
dijo, entregando el papel a Aarón. Por favor, ya no me involucren más. Valeria tomó la foto de su madre de la mesa donde la había dejado. La guardó de nuevo en su bolsillo. Miró a Javier, que parecía un hombre acabado. Usted me vendió un caballo robado, Javier. Un caballo que tenía una conexión con mi propia familia. Usted puso en peligro a mi abuela y a mí por un poco de dinero. Su voz era fría. No le haremos nada, pero si esos hombres llegan y le preguntan algo, usted no sabe nada, ¿entendido? Nada, por su propio bien. Javier asintió, una y otra vez, como un muñeco. Nada, no sé nada. Salieron de la casa y volvieron a la camioneta. La noche era fresca y estrellada, pero el paisaje ya no parecía tan pacífico. Cada sombra podía esconder una amenaza. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Valeria cuando Aarón arrancó el motor. Ahora, dijo Aarón, mirando el camino oscuro frente a ellos, preparamos el rancho, porque si esos hombres vienen, no van a tocar la puerta y pedir permiso. Van a venir por lo que creen que es suyo, y tenemos que estar listos. 2 días. Durante 2 días, el Valle de Guadalupe pareció contener la respiración. El aire estaba quieto, el calor era opresivo, y el silencio, que antes era pacífico, ahora se sentía como una espera cargada. En el rancho La Esperanza, los preparativos fueron discretos. Aarón se mudó a la casa de huéspedes pequeña que estaba cerca del corral. Dijo que era por conveniencia, para ayudar con los entrenamientos de relámpago. Pero todos sabían la verdadera razón. Su presencia era un escudo. Valeria seguía con su rutina, pero sus sentidos estaban alerta como nunca. Cada vez que Relámpago se ponía nervioso, levantando la cabeza y orientando sus orejas hacia el camino principal, el corazón de Valeria daba un vuelco. El caballo parecía sentir el peligro antes que nadie. Fue en la tienda de abarrotes de María, el centro de chismes del valle, donde comenzó todo. Aarón había ido a comprar café. Mientras esperaba, 2 hombres entraron. No eran del valle. Él lo supo de inmediato. Uno era alto, delgado, con un parche sobre el ojo izquierdo. El tuerto, había escrito Javier. El otro era más bajo, robusto, con una barba de varios días y unos ojos que nunca se quedaban quietos. Ramón. Habían venido en una camioneta pick-up roja, vieja y con placas de Sonora, que estaba estacionada afuera. María, detrás del mostrador, los saludó con su sonrisa habitual. «Buenos días, señores. ¿Buscando algo en especial?» El tuerto, el hombre alto, se acercó. Tenía una sonrisa que no llegaba a su ojo bueno. «Buenos días, señora. Solo pasamos por aquí. Estamos buscando un amigo, un compadre que tiene un negocio de caballos por la zona. Se llama Javier Mendoza. ¿Sabe dónde vive?» Aarón, fingiendo examinar una bolsa de frijoles, escuchaba cada palabra. «Ah, sí, el Javi», dijo María, siempre servicial. «Su terreno está como a 3 kilómetros por el camino, de la izquierda. Tiene una casa blanca de bloques. No puede perdérsela. Gracias, señora. Muy amable». El tuerto pagó por un par de refrescos y salió, seguido por Ramón, cuyos ojos recorrieron cada rincón de la tienda antes de irse. Aarón esperó a que la camioneta roja se fuera antes de acercarse al mostrador. «María, si esos hombres vuelven a preguntar por algo más, por cualquier cosa, especialmente por caballos, no les diga nada, dígales que no sabe». María, una mujer lista que había visto mucho en sus años, frunció el ceño. «¿Problemas, Aarón?» «Posibles problemas. Es mejor no involucrarse». María asintió lentamente. «Entendido». Aarón regresó al rancho a paso rápido. Encontró a Valeria en el corral, cepillando a Relámpago. El caballo estaba inquieto, moviendo las orejas hacia el camino. «Vinieron», dijo Aarón sin preámbulos. «Los 2 hombres. Están en el valle. Preguntaron por Javier en la tienda». El cepillo se detuvo en la mano de Valeria. «¿Ya fueron con él?» «Probablemente. Ese será su primer paso. Javier les dirá todo lo que sabe, y está demasiado asustado para mentirles». «Tenemos que llamar a la policía», dijo Rosario, que había salido a la puerta de la casa. «¿Y les decimos qué?», preguntó Aarón. «¿Que tenemos un caballo que creemos que fue robado hace 3 años en otro estado? Con la única prueba siendo una foto vieja y el testimonio de un vendedor asustado que va a negarlo todo? No podemos demostrar nada todavía. Y si la policía viene y no encuentra una razón clara para actuar, solo alertará a esos hombres». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Valeria, su voz un poco temblorosa. «Nos preparamos para lo peor», dijo Aarón. «Esta noche tú y Relámpago no duermen en el corral. Lo metemos en el cobertizo de herramientas. Es más pequeño, pero tiene una puerta más fuerte.
Tú y doña Rosario se quedan en la casa, con las puertas con seguro. Yo me quedo afuera, en el porche. No puedes quedarte afuera solo, protestó Valeria. Puedo, y voy a hacerlo, dijo Aarón, con una firmeza que no admitía discusión. Yo he tratado con hombres difíciles antes. Sé cómo manejar esto. Relámpago emitió un bufido fuerte y repentino. Dio un paso hacia la cerca, mirando fijamente hacia la entrada del rancho. Su cuerpo estaba tenso, en alerta máxima. Todos siguieron su mirada. En el camino de terracería, levantando una columna de polvo, avanzaba la camioneta pick-up roja. No, susurró Valeria. Vayan a la casa, ordenó Aarón colocándose entre ellas y el camino. Ahora. Rosario tomó del brazo a Valeria y la llevó hacia la puerta, pero Valeria se resistió, sus ojos clavados en el vehículo que se acercaba. No, él viene por mí, por Relámpago, tengo que estar aquí. Valeria. No, abuela. La determinación en la voz de Valeria sorprendió a todos, incluso a ella misma. Este es mi hogar, y él es mi responsabilidad. Aarón la miró y, después de un segundo, asintió con brusquedad. Quédese detrás de mí entonces, y no diga nada. Déjeme hablar a mí. La camioneta roja se detuvo justo frente a la casa. El motor se apagó. Bajaron los dos hombres. El tuerto era más imponente de cerca. Tenía una cicatriz que le cruzaba el párpado cerrado. Ramón, el bajo, se quedó un poco atrás, sus ojos escudriñando la propiedad, la casa, el corral vacío, el cobertizo, a Aarón, a Valeria. Buenas tardes, dijo el tuerto, con la misma sonrisa falsa de la tienda. Disculpen la molestia, estamos buscando a Javier Mendoza, nos dijeron que podía andar por aquí. Javier no está aquí, dijo Aarón, su voz era plana, neutral. Tiene su propiedad más adelante. Sí, ya fuimos allí. No estaba. El tuerto se ajustó el parche, un gesto que parecía un tic, pero nos dijo algo interesante, que una muchacha de aquí le había comprado un caballo hace unas semanas. Un caballo castaño oscuro, con una estrella en la frente. Sus ojos, el único que funcionaba, se desplazaron hacia Valeria. ¿Usted será la muchacha? El caballo es mío, dijo Valeria, dando un paso al lado de Aarón, desafiando su orden. Lo compré legalmente. Ah, claro, nadie dice lo contrario. El tuerto alzó las manos como en señal de paz. Es solo que ese caballo tiene una historia que podría interesarle a los antiguos dueños, gente importante de Jalisco. Nosotros somos como intermediarios, queremos ayudar a que el caballo regrese a su hogar legítimo. Su hogar legítimo está aquí ahora, replicó Valeria, tratando de que su voz no temblara. El tuerto dejó caer la sonrisa. Su rostro se endureció. Mire, señorita, no queremos problemas, solo queremos el caballo. Es propiedad robada. Usted tiene un comprobante de compra, pero la cadena legal está rota. Es un delito tener propiedad robada, ¿sabe? Podría tener problemas serios. Aarón habló antes de que Valeria pudiera responder. Ustedes no son policías, no son abogados. Son dos hombres que llegaron en una camioneta con placas de otro estado. Si tienen un reclamo legal, que vengan las autoridades con una orden. Hasta entonces, el caballo se queda aquí. Ramón, el hombre bajo, habló por primera vez. Su voz era áspera como piedras frotándose. Las autoridades tardan, y a nosotros nos pagan por resultados, no por papeleos. Su mano fue discretamente hacia la parte baja de su espalda, donde la camisa se abultaba un poco. Aarón no se inmutó, pero Valeria vio cómo sus hombros se tensaban. Les voy a dar una oferta, dijo el tuerto, recuperando su tono falso amable. Nos llevamos el caballo ahora, tranquilos, sin escándalo, y les dejamos un gesto de buena voluntad, algo de dinero por sus molestias, más de lo que pagó la señorita, estoy seguro. Todos ganan, usted recupera su inversión, y el caballo va a donde debe estar. El caballo ya está donde debe estar, dijo Valeria, con una frialdad que no sentía. La paciencia del tuerto se agotó, su único ojo brilló con una ira contenida. Señorita, no sea terca. Esto no es un juego. Ese animal vale más de lo que usted puede imaginar, y la gente que lo quiere de vuelta no es paciente. No vamos a irnos sin él. Entonces tendrán un problema, dijo Aarón, dando un paso al frente. Su postura era amplia, desafiante. ¿Por qué no se lo van a llevar? Los dos hombres los miraron fijamente. El silencio fue tenso, cargado. Un pájaro cantó en la distancia, un sonido absurdo en medio del enfrentamiento. Finalmente, el tuerto asintió, muy despacio. Está bien, hoy no. Hoy respetamos su decisión. Su mirada recorrió el rancho de nuevo, deteniéndose en el cobertizo de herramientas, donde un suave relincho se había escapado.
pero van a reconsiderar. La noche en el valle puede ser muy oscura y muy silenciosa. A veces, en el silencio, se oyen cosas que no se quieren oír. Fue una amenaza clara, entregada con una sonrisa torcida. Les recomiendo que se vayan de mi propiedad, dijo Aarón, sin mover un músculo. El tuerto mantuvo la mirada un segundo más, luego dio media vuelta. Vamos, Ramón. Los dos hombres subieron a la camioneta roja, el motor rugió y se alejaron por el camino, dejando atrás una nube de polvo y un miedo palpable. Cuando se perdieron de vista, Valeria dejó escapar el aire que no sabía que estaba conteniendo. Sus rodillas se sintieron débiles. Vinieron, dijo Rosario, desde la puerta. Su rostro estaba pálido. Sí, dijo Aarón, su voz era grave. Y volverán. Esa no fue una despedida, fue un aviso. Esa amenaza significa que volverán pronto, esta noche o mañana a más tardar. ¿Qué hacemos?, preguntó Valeria, mirando hacia el cobertizo donde había escondido a Relámpago. Aarón se volvió hacia ella. Su expresión era sombría, pero resuelta. Lo que dijimos antes, nos preparamos, pero ahora sabemos que no están aquí para negociar, están aquí para tomar, y tenemos que estar listos para cuando lo intenten. El sol comenzaba a bajar, pintando el cielo de colores hermosos que nadie en la Esperanza podía apreciar. La belleza del atardecer era solo un recordatorio de que la oscuridad venía pronto, y con ella, el peligro que habían prometido. Valeria abrazó su propio cuerpo, sintiendo el frío a pesar del calor. La espera había terminado. El momento que temían había llegado. No hubo luna esa noche. Una capa de nubes bajas tapó las estrellas, sumiendo al valle de Guadalupe en una oscuridad profunda y aterciopelada. Solo se oía el susurro del viento entre las hojas de las vides. Dentro de la casa de la Esperanza, nadie dormía. Valeria miraba por la ventana de la cocina hacia el corral vacío. Relámpago estaba seguro en el cobertizo de herramientas, con la puerta asegurada desde dentro con una barra de metal que Aarón había instalado. Aarón estaba sentado a la mesa, revisando una linterna potente. Rosario tejía en silencio, pero sus dedos temblaban ligeramente. Deben ser cerca de las 3 de la mañana, murmuró Aarón, consultando su reloj. Si vienen, será pronto. ¿Y si no vienen?, preguntó Valeria sin mucha esperanza. Vendrán. Esa gente no deja las cosas a medias. Aarón se levantó y estiró los hombros. El plan sigue igual. En el momento que los oigamos, tú vas al cobertizo, montas a Relámpago y te vas por el sendero trasero hacia los cerros. Yo los retrasaré lo que pueda y te seguiré en mi caballo. Yo llamaré a la policía en cuanto ustedes salgan, dijo Rosario, con voz firme. María, en la tienda, tiene un hijo que es policía en Ensenada. Él vendrá rápido. Valeria asintió. El plan era claro, pero el miedo era una bola de hielo en su estómago. Fue Relámpago quien dio la primera alerta. Desde el cobertizo, un relincho agudo, lleno de alarma, cortó la noche como un cuchillo. Ya están aquí, dijo Aarón, apagando la única lámpara que tenían encendida. Se asomaron por la ventana. En el camino, 2 pares de faros se apagaron. No era la camioneta roja, era una furgoneta panel blanca y un sedán oscuro. Se detuvieron a cierta distancia. Las puertas se abrieron y cerraron en silencio. Figuras oscuras, 4 en total, se movieron hacia la propiedad. 2 se dirigieron directamente al cobertizo. Los otros 2 fueron hacia la casa. Ahora Valeria, susurró Aarón, empujándola suavemente hacia la puerta trasera. Corre. Valeria no lo pensó 2 veces, abrió la puerta y salió corriendo en cuclillas, pegada a la sombra de la casa. El corazón le latía en los oídos, oyó una voz áspera desde el frente. Oigan, salgan, solo queremos lo que es nuestro, era la voz de Ramón. Valeria llegó al cobertizo. La puerta estaba cerrada, pero desde dentro, Relámpago raspaba el suelo con impaciencia. Ella retiró la barra de metal y abrió la puerta justo lo necesario para colarse. Dentro estaba casi tan oscuro como afuera. Solo un rayo de luz de una linterna que se acercaba desde el frente del rancho iluminaba una franja del suelo de tierra. Relámpago, susurró, y el caballo se acercó de inmediato, su cabeza buscando la suya. Ya tenía puesta la brida y una manta. Valeria no perdió tiempo. Puso un pie en el estribo que Aarón había dejado y se montó. En ese momento, una mano golpeó la puerta del cobertizo.
Está aquí. La puerta está trabada. Relámpago retrocedió, asustado. Valeria agarró las riendas con fuerza. Buscó a tientas el cerrojo interno que Aarón también había instalado. Lo encontró y lo deslizó. La puerta ya no estaba asegurada. ¡Ábrela!, gritó otra voz afuera. Era el tuerto. Valeria tomó una decisión. No podía salir por la puerta principal. Había una pequeña puerta trasera utilizada para sacar herramientas que daba directamente a las viñas. Era estrecha, pero tal vez... «Vamos por ahí», le susurró al caballo, guiándolo con las riendas. Relámpago giró. Obedientemente, Valeria empujó la pequeña puerta de madera. Cedió con un chirrido que sonó ensordecedor en la noche. Por atrás, gritó alguien. Valeria salió al viñedo, con Relámpago pisándole los talones. La oscuridad era casi total. Las hileras de vides eran túneles negros a ambos lados. «Valeria, ya». La voz de Aarón llegó desde la derecha. Él ya estaba montado en su caballo, un alazán grande y tranquilo. Por aquí, siguiendo la hilera, hacia el arroyo seco, Valeria espoleó suavemente a Relámpago. El caballo, en vez de correr ciego, se lanzó al trote, pero con una seguridad sorprendente. Parecía que sus ojos podían ver en la oscuridad. Él guiaba, eligiendo el camino entre las vides, evitando las ramas bajas. Detrás de ellos se encendieron linternas. Los rayos de luz cortaban la noche, buscándolos. «¡Allá van! ¡Por las vides!». Disparos, no hacia ellos, sino al aire. Sonidos secos y crujientes que hicieron que Valeria se agachara instintivamente sobre el cuello de Relámpago. «¡No disparen, idiotas! ¡Pueden dañar al caballo!», rugió la voz de El Tuerto. Los pasos de los hombres corriendo entre las vides se oían cada vez más cerca. Eran 4, y conocían menos el terreno, pero estaban desesperados. Aarón cabalgaba justo detrás de Valeria. «¡Gira a la izquierda en la próxima intersección!», le gritó. Pero Relámpago, en el momento de llegar al cruce, se negó. Tiró de las riendas hacia la derecha, hacia un sendero aún más angosto y oscuro. «Relámpago, no, por ahí no», gritó Valeria, tirando hacia la izquierda. El caballo emitió un bufido de frustración. Se detuvo un segundo, pateando el suelo. Luego, con una fuerza suave pero imposible de contener, insistió hacia la derecha. Su mirada, en un rápido vistazo que Valeria atrapó a la luz de una linterna distante, no era de miedo, era de certeza. «¡Déjelo guiar!», gritó a Aarón, cambiando de dirección para seguirlos. «Él sabe». Valeria cedió. Relámpago se adentró en el sendero oscuro. Las ramas de las vides los rozaban por ambos lados. El sonido de la persecución pareció amortiguarse un poco. Los ladrones habían tomado el otro camino. Por unos minutos, solo se oía el ruido de los cascos sobre la tierra, la respiración agitada de los caballos y el latido furioso del corazón de Valeria. Luego, las luces de las linternas aparecieron de nuevo, esta vez más a la izquierda y un poco adelante. Los hombres habían dado un rodeo y estaban tratando de cortarles el paso. «¡Rápido!», instó Aarón. Relámpago aumentó la velocidad a un galope suave y controlado. A pesar de la oscuridad total, no tropezó ni una vez. Parecía recordar cada piedra, cada curva del sendero. Guiaba a Valeria como si hubiera recorrido ese camino cientos de veces. Llegaron al borde del viñedo, donde la tierra comenzaba a subir hacia los cerros. Frente a ellos, el arroyo seco, un lecho de piedras y arena pálida que serpenteaba colina arriba. «Por el lecho del arroyo», dijo Aarón, «deja menos rastro». Bajaron por la orilla y entraron al cauce. Las piedras crujieron bajo los cascos. La luz de la luna, filtrada por un leve desgarro en las nubes, iluminó débilmente el camino. Fue entonces cuando los vieron. Los 4 hombres estaban en la orilla alta del arroyo, a unos 50 metros más adelante. Los habían flanqueado. «¡Alto ahí!», gritó el tuerto. Él y Ramón bajaron por la pendiente, bloqueando el avance por el cauce. Los otros 2 hombres se quedaron arriba. Relámpago se encabritó, relinchando con fuerza. Valeria logró mantener el equilibrio. Aarón puso su caballo al lado del de ella, formando una barrera. «Se acabó el paseo», dijo el tuerto, jadeando. Llevaba una cuerda gruesa en la mano. «Bajen del caballo, muchacha, lento». Valeria miró a Aarón. Él tenía la mandíbula apretada. No había salida. Estaban rodeados. En ese momento de pánico, Valeria sintió que Relámpago se calmaba de repente bajo ella. El caballo bajó la cabeza, olfateando el aire. Luego, giró bruscamente a la derecha, hacia la pared más empinada del arroyo. «¿Qué?», comenzó a decir Valeria. Relámpago no la escuchó. Con una decisión repentina, se lanzó hacia la pendiente de tierra y piedras sueltas. No era un camino, era casi un muro. «Relámpago, no puedes», gritó Valeria, agarrándose a su crin. Pero el caballo sí podía.
Sus poderosos cuartos traseros impulsaron a Valeria colina arriba con una fuerza que ella no creía posible. Escaló la pendiente como un animal de montaña, buscando agarres con sus cascos, desprendiendo una lluvia de piedras pequeñas. «¡Idiotas! ¡Deténganlo!», oyó gritar a Ramón. Aarón, viendo la maniobra, no lo pensó dos veces, espoleó a su caballo y lo hizo girar, cargando directamente hacia los dos hombres que bajaban al arroyo, distrayéndolos. Relámpago llegó a la parte superior de la pendiente. Valeria miró hacia atrás. Aarón estaba forcejeando brevemente con uno de los hombres antes de dar media vuelta y galopar en otra dirección, llevándose a dos de los perseguidores tras él. Los otros dos, el Tuerto y Ramón, comenzaban a trepar penosamente la pendiente que Relámpago había ascendido con tanta facilidad. Valeria no esperó. Relámpago, sin necesidad de guía, ya estaba galopando por el terreno alto, alejándose del arroyo, internándose en las lomas oscuras que rodeaban en el valle. El caballo conocía el camino. Cada giro, cada descenso, cada salto sobre un pequeño arbusto lo hacía con una confianza absoluta. La persecución se convirtió en algo distante. Las luces de las linternas se perdieron entre los matorrales. Los gritos de los hombres se desvanecieron, ahogados por la distancia y el viento que soplaba más fuerte en las alturas. Después de lo que pareció una eternidad, Relámpago redujo la velocidad a un trote y luego a un paso. Estaban en una meseta pequeña, cubierta de pasto seco y rodeada de grandes rocas. Desde allí, se podía ver el valle abajo, un mar de oscuridad salpicado por alguna luz solitaria de una casa. Relámpago se detuvo. Su cuerpo temblaba por el esfuerzo, pero no por el miedo. Emitió un sonido profundo y luego bajó la cabeza para pastar, como si nada hubiera pasado. Valeria se desmontó, las piernas tan débiles que casi cae. Se apoyó contra el costado cálido y sudoroso del caballo, abrazándolo. «Lo lograste», susurró, con lágrimas de alivio y adrenalina corriendo por sus mejillas. «Nos sacaste de ahí». Relámpago levantó la cabeza y la rozó con su hocico, como para asegurarse de que estaba bien. Unos minutos después, el sonido de otros cascos se acercó. Valeria se puso en guardia, pero era Aarón. Llegó solo, su caballo también jadeando. «Los despisté», dijo, desmontando. Dieron un par de vueltas y se fueron hacia el arroyo de nuevo, pero no los perdemos de vista por mucho tiempo. Tienen vehículos, pueden rodear el cerro e intentar subir por el otro lado. Valeria miró hacia la oscuridad del valle. ¿Y mi abuela? Cuando me separé de ellos, vi las luces de un par de vehículos acercándose por el camino principal. Patrullas, espero. Rosario debió de hacer la llamada. Un alivio inmenso inundó a Valeria. Su abuela estaba a salvo. ¿Y ahora?, preguntó. Aarón miró a su alrededor. Ahora esperamos aquí. Es un buen lugar para defenderse si suben a pie, pero si son listos, esperarán al amanecer. Nosotros no podemos bajar hasta que estemos seguros de que la policía los encontró o se fueron. Valeria asintió. Se sentó en el suelo, con la espalda contra una roca. Relámpago se acostó pesadamente a su lado, descansando su cabeza en el regazo de ella. El caballo cerraba los ojos, exhausto. Aarón se quedó de pie, vigilante, mirando hacia el camino por donde habían subido. La noche era aún profunda, pero el peligro inmediato había pasado. Por ahora, estaban a salvo en las alturas, pero atrapados, esperando a que el amanecer o la policía decidieran su siguiente movimiento. El frío de la noche empezó a calar los huesos, pero el calor del caballo a su lado le daba a Valeria una pequeña y frágil sensación de seguridad. El frío de la madrugada en los cerros era un frío distinto. No era el fresco del valle, era un aire delgado que calaba hasta los huesos. Valeria temblaba, acurrucada junto al calor de Relámpago. El caballo dormitaba, pero sus orejas no dejaban de moverse, barriendo la oscuridad en busca de sonidos. Aarón no había dormido ni un minuto. Se había turnado entre vigilar el único sendero de acceso a la meseta y revisar el valle abajo. Las primeras luces del amanecer, un gris pálido en el horizonte, empezaban a dibujar siluetas. «Ya casi amanece», murmuró Aarón, volviendo a sentarse junto a Valeria. Su voz sonaba ronca por el cansancio y la tensión. «Si la policía no sube pronto, tendremos que bajar por nuestra cuenta. No podemos quedarnos aquí atrapados». «¿Y si ellos están esperando abajo?», preguntó Valeria, frotándose los brazos. «Es un riesgo, pero es un riesgo mayor quedarnos aquí sin agua, sin comida». Aarón miró a Relámpago. «Él necesita beber». Como si entendiera, Relámpago levantó la cabeza y emitió un suave bufido. Luego, se puso de pie de un salto, su cuerpo alerta. Miró fijamente hacia el sendero por donde habían subido. Aarón se puso en pie de inmediato, siguiendo su mirada. «¿Qué oyes, muchacho?». No hubo sonido al principio. Luego, el crujido seco de una rama quebrada. Y otro.
No era el paso cuidadoso de un animal. Eran pasos humanos, varios, intentando ser sigilosos pero fallando en el terreno pedregoso. «Vienen», dijo a Aarón, con calma fría. «Suben a pie». Valeria se levantó, el corazón galopándole otra vez. ¿La policía? Aarón negó con la cabeza. La policía habría anunciado su presencia, o habría usado luces. Se acercó a su caballo y desató un lazo largo y grueso que llevaba atado a la silla. «Son ellos. Debieron dejar los vehículos abajo y subir a pie. Nos flanquearon». Relámpago se puso nervioso. Raspaba el suelo con un casco, moviendo la cabeza de un lado a otro. Valeria lo tomó de la brida. «Tranquilo», susurró, aunque ella misma no podía estarlo. Las figuras aparecieron en la boca del sendero. Eran 4. El tuerto, Ramón y los otros 2 hombres. Parecían exhaustos, sudorosos y enfurecidos. El tuerto llevaba una pistola en la mano. Ramón, un cuchillo largo. «Ahí están», dijo el tuerto, jadeando. Se acabó el escondite. Se desplegaron, formando un semicírculo que bloqueaba la única salida de la meseta. A sus espaldas solo había un precipicio poco profundo y luego la ladera rocosa hacia el valle. Aarón se colocó entre ellos y Valeria, con el lazo en una mano. «No tienen por dónde bajar con el caballo. Déjenlo. La policía está en el valle. Si se van ahora tal vez puedan escapar». El tuerto se rió, un sonido seco y feo. «La policía está dando vueltas por el rancho vacío. Para cuando suban aquí, esto ya habrá terminado». Levantó la pistola, no apuntando directamente, pero la amenaza era clara. La muchacha se aparta. «Nos llevamos al animal, y nadie se lastima». «No», dijo Valeria. Su voz no tembló esta vez. Salió de detrás de Aarón, enfrentando a los hombres. Relámpago la siguió, pegado a su lado como una sombra protectora. «No se lo llevan, es mío». «Es robado, niña», espetó Ramón, dando un paso al frente. «Y nosotros somos sus dueños legítimos ahora». «Ustedes son unos ladrones», replicó Valeria. «Lo robaron después del incendio. Ustedes hicieron que mi madre sufriera, que pensara que él había muerto». El tuerto frunció el ceño. «¿Tu madre?» «Lucía Montes. Trabajaba en los azahares. Ella los vio. Ella sabía la verdad». Hubo un destello de reconocimiento en el ojo bueno del tuerto, seguido inmediatamente por una sombra más oscura. «Esa chica era una entrometida. Por su culpa tuvimos que apresurar el trabajo, pero eso ya no importa. Ella está muerta, y el caballo está aquí». Sus palabras, tan frías, fueron un golpe bajo. Valeria sintió una ira pura y rara subir por su garganta, pero también una tristeza inmensa. Su madre había estado tan cerca de la verdad, y estos hombres la habían silenciado para siempre, no con violencia, sino con el robo y el secreto. Aarón tensó el lazo. El último aviso: «Váyanse». El tuerto ignoró la amenaza. Hizo una señal con la cabeza a Ramón: «Agarra al caballo». Ramón y otro de los hombres se abalanzaron hacia adelante, el cuchillo y una cuerda en las manos. Aarón reaccionó al instante. Su lazo silbó en el aire y se enroscó alrededor del brazo de Ramón con una precisión de charro consumado. Tiró con fuerza, haciendo que el hombre cayera al suelo con un gruñido. Pero el otro hombre llegó hasta Relámpago. Estiró la mano para agarrar la brida. Relámpago relinchó, un sonido alto y desgarrador. Se encabritó, sus cascos delanteros golpeando el aire peligrosamente cerca del hombre, que retrocedió asustado. En la confusión, el tuerto levantó la pistola. ¡Basta! El disparo no fue al aire. La bala pasó zumbando y golpeó una roca cerca de los pies de Aarón, haciendo saltar esquirlas de piedra. El sonido, ensordecedor en la quietud del amanecer, paralizó a todos por un segundo. Valeria vio la escena como en cámara lenta. Aarón, tratando de recuperar el lazo. Los 2 hombres en el suelo, tambaleándose. El tuerto, con la pistola humeante, ahora apuntando directamente a Aarón. Y a Relámpago, cuyos ojos mostraban un terror animal, el mismo terror que debió sentir la noche del incendio. En ese momento, algo se rompió dentro de Valeria. No era miedo, era una aceptación clara y dolorosa. No podía ganar esto. Si forcejeaban, alguien saldría herido, Aarón o Relámpago, y ella no podía permitir que el caballo, que ya había sufrido tanto, terminara lastimado o muerto por su culpa. Con una calma que la sorprendió a ella misma, se acercó a Relámpago. Le puso ambas manos a los lados de su cabeza, obligándolo a mirarla. Sus ojos negros, llenos de pánico, se encontraron con los suyos. «Shh», susurró, su voz increíblemente serena. Ya no más miedo». Luego se puso de puntillas y acercó sus labios a su oreja, a la base, donde el pelaje era más suave.
susurró tan bajo que solo el caballo podía oírla. «Corre, Relámpago, es hora de volver a ser libre». Le dio un suave golpe en el cuello, la señal para que huyera, para que saltara hacia el lado del precipicio poco profundo y bajara por la ladera hacia la libertad del valle. Relámpago la miró. Pareció entender. Dio un paso atrás, su cuerpo temblando. Miró hacia el sendero bloqueado, hacia los hombres, hacia el precipicio. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. No corrió. En vez de eso, dio un paso al frente. Se colocó directamente entre Valeria y el tuerto. Bajó la cabeza, no en sumisión, sino en un gesto de desafío. Plantó sus cascos con firmeza en la tierra y emitió un relincho profundo, largo, que resonó en las paredes de roca. Un sonido que era a la vez un grito de guerra y una declaración de protección. No iba a dejar a su humana, no otra vez. La escena se congeló. El tuerto, con la pistola aún levantada, pareció desconcertado por un instante. Nunca había visto a un caballo hacer eso. Ese instante fue todo lo que Aarón necesitó. Con un movimiento rápido soltó el lazo de Ramón y se lanzó hacia el tuerto, tirándolo al suelo. Los dos hombres rodaron por la tierra forcejeando por el arma. Ramón, liberado, se levantó con el cuchillo en la mano y corrió directamente hacia Valeria. Relámpago vio el movimiento. Con una velocidad asombrosa giró su cuerpo, presentando su grupa al hombre que se acercaba. No pateó, solo se interpuso como un muro vivo, empujando a Ramón con su masa y haciéndolo caer de espaldas. Los otros dos hombres se recuperaron y se abalanzaron, tratando de agarrar al caballo por la brida y la cola. Fue un caos de gritos, relinchos y forcejeos. Valeria gritó, tratando de llegar a Relámpago, de protegerlo, pero era un torbellino de cuerpos, y entonces, un nuevo sonido cortó el aire de la montaña. No era un disparo, era el chirrido agudo y electrónico de una sirena. Luego otra, y otra más. Todas las miradas humanas y equinas se volvieron hacia el valle. Abajo, subiendo por el camino de terracería que llevaba a los cerros, había 3 vehículos con luces rojas y azules parpadeantes. Patrullas de la policía. Y detrás de ellas, la camioneta blanca de Aarón y la camioneta vieja de Valeria. Rosario había cumplido su promesa. «¡La policía!», gritó uno de los hombres. El tuerto, que había logrado deshacerse de Aarón, miró hacia los vehículos que se acercaban rápidamente, luego hacia el caballo, luego hacia sus hombres. La rabia y la codicia en su rostro lucharon contra el instinto de supervivencia. La supervivencia ganó. «¡Vámonos!», rugió. Por el otro lado, los 4 hombres, renunciando a su presa, se dieron la vuelta y corrieron hacia el otro extremo de la meseta, deslizándose por una pendiente empinada que llevaba a una parte boscosa del cerro. Aarón se levantó, jadeando. Tenía un corte en la ceja que sangraba. Miró hacia donde habían huido los ladrones y luego hacia el camino, donde las patrullas ya estaban deteniéndose, y oficiales con uniformes comenzaban a bajar y a subir a pie hacia ellos. Se volvió hacia Valeria. Ella estaba abrazando el cuello de Relámpago, enterrando su rostro en su pelaje, sollozando de alivio, de miedo liberado, de gratitud. El caballo estaba quieto, respirando con fuerza, pero permitiendo el contacto, como si supiera que la tormenta había pasado. «Está bien», murmuraba Valeria una y otra vez. «Está bien. Te quedaste conmigo». Aarón se acercó y puso una mano en el lomo del caballo. Relámpago giró la cabeza hacia él, y por un momento los dos se miraron, el charro experimentado y el caballo fantasma que había encontrado su hogar. En los ojos de Aarón había un respeto nuevo, profundo. «Nunca en mis días», dijo Aarón, su voz cargada de emoción. «Nunca vi un caballo hacer lo que él hizo». Los primeros oficiales llegaron a la meseta, pistolas en mano pero bajadas al ver la escena. Una mujer llorando abrazada a un caballo, un hombre herido y ningún signo de los agresores más que algunas huellas que se perdían en la maleza. «¿Están heridos?», preguntó el oficial al frente, un hombre joven con la insignia de la Policía Municipal de Ensenada. «Estamos bien», dijo Aarón, limpiándose la sangre de la ceja con el dorso de la mano. «Los hombres que nos perseguían huyeron por ahí. 4 hombres, armados». El oficial asintió y habló por su radio, dando instrucciones para que un grupo siguiera el rastro. Otros oficiales se acercaron a Valeria. «Señorita, ¿necesita asistencia médica?». Valeria negó con la cabeza, separándose de Relámpago pero manteniendo una mano en su cuello. «No, estoy bien, gracias a él». Miró al caballo y luego a la luz dorada del sol que finalmente asomaba sobre las montañas, bañando la meseta con una calidez que parecía lavar el horror de la noche. «Gracias a Relámpago».
El nombre, dicho en voz alta frente a las autoridades, sonó como una confirmación, como una verdad que ya no podía ni quería ser escondida. La persecución había terminado, el peligro había pasado, y mientras los primeros rayos del sol tocaban la estrella blanca en la frente del caballo, Valeria supo que una batalla había terminado, pero una nueva historia, la verdadera, estaba a punto de comenzar. Los días que siguieron a la noche en el cerro fueron un torbellino de declaraciones, papeles y visitas oficiales. La policía de Ensenada, en coordinación con autoridades de Jalisco, confirmó la historia. El caballo Relámpago, registrado con ese nombre en el criadero Los Azahares, había sido reportado como desaparecido tras el incendio y posteriormente dado por muerto. La investigación reabierta rápidamente vinculó a El Tuerto y Ramón con una red de robo de ganado de alto valor. Fueron capturados intentando cruzar la frontera hacia Sonora. Javier Mendoza, el vendedor, cooperó con la investigación a cambio de una reducción de cargos. Su testimonio ayudó a completar la cadena delictiva. Aunque Valeria sentía una profunda decepción hacia él, también un poco de lástima. El miedo y la avaricia lo habían convertido en un hombre pequeño y quebrado. Una tarde clara, un mes después de los hechos, un notario público y un representante del criadero Los Azahares llegaron a La Esperanza. El representante era un hombre mayor, de gesto serio, llamado Don Sebastián. Se sentaron a la mesa de la cocina con Valeria, Aarón y Rosario. Relámpago pastaba tranquilo en el corral, visible desde la ventana. «Señorita Montes», comenzó don Sebastián, con voz formal pero no falta de calidez. «He revisado todos los documentos. El caballo Relámpago fue indebidamente sustraído de nuestras instalaciones. Legalmente, la propiedad nunca se transfirió. Sin embargo», hizo una pausa y miró por la ventana. «La situación es extraordinaria. El animal ha pasado por muchas manos. Y según los informes policiales, y lo que yo mismo puedo ver, ha encontrado aquí un cuidado excepcional». Valeria contuvo la respiración. Este era el momento en que podían quitárselo. «El criadero Los Azahares ya no existe como tal», continuó don Sebastián. «Fue vendido después del incendio. Los dueños actuales no tienen interés en reclamar un caballo que, aunque valioso por su linaje, no ha sido entrenado para carreras en todos estos años. Su valor atlético es incierto». Aarón, sentado junto a Valeria, asintió lentamente. «Un caballo de carreras tiene una ventana de tiempo muy corta. Relámpago la perdió». «Exactamente», dijo don Sebastián. «Además, está el factor humano, o, debería decir, el factor emocional». Sacó una carpeta y extrajo una fotografía. Era la misma que Valeria había encontrado en la casa abandonada, su madre Lucía abrazando al potrillo. «Usted es la hija de Lucía Montes, ¿verdad?» «Sí», susurró Valeria. «Lucía era una joven extraordinaria, muy dedicada a los animales. Fue una gran pérdida para todos cuando se fue». Don Sebastián dejó la foto sobre la mesa. Ella habría querido que Relámpago estuviera en buenas manos, manos que lo entendieran. Después de evaluar todo, y considerando el papel de la señorita Montes en la recuperación y cuidado del ejemplar, el Consejo Legal ha decidido no reclamar la propiedad. Valeria lo miró, sin comprender del todo. ¿No se lo llevan? «No, vamos a ceder todos los derechos legales a usted, mediante un documento de donación simbólica». El notario asintió y comenzó a extender unos papeles. «Usted pagó por él de buena fe, lo rescató de una situación irregular y, según consta en los informes, arriesgó su vida para protegerlo. Eso tiene un valor que va más allá del dinero». Una oleada de alivio tan intenso que casi la mareó recorrió a Valeria. Tomó la pluma que le ofrecía el notario con dedos temblorosos y firmó donde le indicaban. Rosario, a su lado, enjugó una lágrima con la punta del delantal. Cuando los hombres se fueron, Valeria salió al corral. Relámpago se acercó de inmediato. Ella abrazó su cuello, sintiendo la solidez de su cuerpo, el olor a heno y a piel cálida. «Eres mío», susurró, pero la palabra ya no le parecía correcta. «Nuestro, eres de nosotros». Esa noche, después de cenar, Aarón se quedó sentado en el porche, mirando las primeras estrellas. Valeria salió y se sentó a su lado. «Parece que todo ha terminado», dijo ella. «Sí», asintió Aarón. «El peligro terminó, pero ahora empieza lo otro». «¿Lo otro? ¿El qué hacer?» Aarón se volvió hacia ella. «Relámpago no es un caballo de trabajo, no es un caballo de paseo común. Tiene una inteligencia especial, una sensibilidad. Lo vi en el cerro, no protegió su propia vida, protegió la tuya.
Valeria recordó el momento con una claridad dolorosa. El caballo plantado frente a ella, desafiando a los hombres armados. Eso no es normal en un caballo, continuó Aarón. Es algo más. Ese animal ha pasado por el fuego, el robo, el miedo, y en vez de volverse agresivo, se volvió comprensivo. Siente el dolor de los demás. ¿Qué sugieres?, preguntó Valeria, intuyendo hacia dónde iba. Aarón tomó aire. En Jalisco, una prima mía trabaja en un centro para niños con problemas, autismo, traumas, dificultades para hablar. Ellos usan caballos. La terapia se llama equinoterapia. Los caballos les dan calma, les enseñan confianza. Hizo una pausa buscando las palabras. Relámpago. Podría hacer eso. Podría ayudar, no para correr, para sanar. La idea flotó en el aire de la noche. Valeria la miró desde todos los ángulos. Relámpago, en un corral, siendo solo suyo, era una cosa, pero Relámpago, compartiendo su calma con otros que sufrían, eso parecía darle un sentido a todo el dolor que había atravesado. ¿Crees que podríamos?, preguntó, su voz llena de esperanza. Podríamos intentar, dijo Aarón. Yo puedo ayudar con el entrenamiento. No el entrenamiento charro de antes, un entrenamiento distinto, con paciencia, con respeto, para que se acostumbre a diferentes personas, a movimientos bruscos, a gritos tal vez, para que sea un refugio. Valeria sonrió, una sonrisa amplia y genuina que le iluminó el rostro. Me gusta, a él también le gustaría, lo sé. Así comenzó un nuevo ritmo en La Esperanza. Aarón se quedó a vivir en el valle, alquilando una casita cercana. Cada mañana llegaba al rancho y trabajaba con Valeria y Relámpago. Los ejercicios eran diferentes, no había lazos ni obstáculos altos, había caminatas lentas con sacos blandos colgando de los lados para acostumbrarlo a contactos inesperados. Había sonidos grabados de niños riendo y llorando. Había gente nueva que venía de visita, el hijo de María, el cartero, gente del pueblo, para que Relámpago se acostumbrara a diferentes olores y voces. El caballo aprendió rápido, parecía entender el propósito. Su elegancia natural se suavizó aún más, volviéndose una presencia serena y firme. Un sábado por la mañana, 2 meses después, llegó el primer niño. Se llamaba Mateo. Tenía 7 años y casi no hablaba. Sus padres, una pareja joven de Ensenada, lo trajeron con esperanza y nerviosismo visible. El niño caminaba agarrado a la mano de su madre, sus ojos grandes mirando el suelo. Valeria se acercó, se agachó a su altura. Hola Mateo, bienvenido. Ven, te voy a presentar a un amigo muy especial. Lo guió suavemente hacia el corral. Relámpago estaba allí, sin brida, solo con una cabezada ligera. Al ver al niño, el caballo no se movió. Bajó la cabeza un poco, en un gesto no amenazante. Este es Relámpago, dijo Valeria. Le gusta que le digan su nombre. Mateo no dijo nada, pero sus ojos se alzaron del suelo y se fijaron en el caballo. ¿Quieres acariciarlo?, preguntó Valeria. Puedes tocar su cuello, es muy suave. Tomó la mano pequeña de Mateo y, con una lentitud extrema, la acercó al cuello de Relámpago. El caballo permaneció inmóvil, solo sus collares se movieron suavemente. Los dedos del niño tocaron el pelaje. Primero un roce, luego una caricia más firme. Un destello de algo cruzó el rostro de Mateo. No era una sonrisa todavía, pero era interés, era conexión. Valeria guió a Mateo hacia la cabeza del caballo. A él también le gusta que le toquen aquí, en la nariz. Es muy suave, como terciopelo. Mateo, con más confianza, extendió su otra mano. Tocó la suave nariz de Relámpago, que se humedeció con su aliento cálido. El niño sintió la textura, el calor, y entonces sucedió. Los labios de Mateo se curvaron hacia arriba. Fue una sonrisa pequeña, tímida, pero era una sonrisa real. Una luz apareció en sus ojos, que por primera vez no miraban hacia adentro, sino hacia el animal que tenía frente a él. Su madre, que observaba desde unos metros de distancia, llevó sus manos a la boca, con los ojos llenos de lágrimas. Le está sonriendo, susurró. No lo hace casi nunca. Relámpago, como si supiera la importancia del momento, bajó aún más la cabeza y empujó suavemente la palma de la mano de Mateo con su nariz, pidiendo más caricias. El niño rió, un sonido bajo, casi inaudible, pero era una risa. Valeria retrocedió un paso, dejando que el niño y el caballo tuvieran su momento. Aarón, que observaba desde la cerca, se acercó a su lado. Los dos vieron cómo Mateo, olvidándose del mundo, le hablaba en susurros a Relámpago, contándole secretos que solo un caballo podía entender. En ese momento, bajo el sol de la mañana en el Valle de Guadalupe, Valeria lo entendió todo. El viaje de Relámpago, desde el fuego en Jalisco hasta este corral tranquilo, no había sido un accidente, no había sido para encontrar a una dueña, había sido para encontrar un propósito.
Un hogar. Un lugar donde su pasado doloroso podía transformarse en paz para otros. Donde la memoria de una niña llamada Lucía y la vida de una mujer llamada Valeria se unían a través de él, para dar algo bueno al mundo. Relámpago levantó la cabeza y miró a Valeria. Sus grandes ojos negros, que antes reflejaban tristeza y miedo, ahora reflejaban una calma profunda, una inteligencia plena. Había atravesado la oscuridad y, al final, había encontrado no solo la libertad, sino el significado de su propia historia. Y el valle, testigo de todo, guardaría para siempre el relato del caballo que llevaba un relámpago en la frente y que aprendió a convertirse, él mismo, en un refugio contra la tormenta.